Probando el sonido. Nos pueden ir diciendo si se escuchan bien. Ahí está. Ya tengo el mate preparado. Isma, ¿tenés el mate? Sí, sí. Vos le cebás Seba, yo le cebo ahí. Amargo como Genérase una vez. mi economía. Arrancamos nomás, operador. Hoy tenemos a Pablo con nosotros, de cámara, como El un mejor. pulpo. El mejor. El mejor. Siempre que esté ahí va a ser el mejor. Arrancamos entonces. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Érase una vez, Tradición o Traición. Hoy tenemos un programa muy especial con la participación de un invitado muy querido. Nos acompaña Sebastián Amarillo, que ya lo conocemos, o sea, va a retomar su columna de Seba, así que Se extrañaba. sí, Sí, la la extrañamos verdad que un sí. montón. La gente te pedía. Se nos bajaron un montón de tal cual, suscriptores. eso Desde sí. que te fuiste, ahora seguramente van a volver. Van a volver. Y los factos de Seba, dicen los pibes. Los factos de Seba. Así que bueno, para quien no lo conoce a Seba, les cuento que él es pastor cuidador de la Iglesia del Centro, una congregación muy querida también por nosotros y sobre todo con doctrina sana. Así que Puede ser, ponele. bueno. Doctrinas Sí, que sí. sanan. Así que bueno, Seba es alguien que se dedica al estudio de las escrituras, que nos enseña que la interpretación de la Biblia no puede basarse en solamente verla como la forma en que vivimos el mundo ahora, hoy por hoy, ¿no? Y que tampoco se trata de encajar. Fíjense si el micrófono de alguno A ver, A ver, ahí, Davincho, el tuyo. Toca un poquito. el de David. Ahí está. Ahí está. No. Ajustalo de esa forma. Ahí. Está. De arriba acá. A ver, Esto. aguanta. Total. Recuerden que esto es en vivo, así que puede haber muchas fallas técnicas. Encima venimos del otro programa, que los chicos gritan de todo, entonces bueno. ¿Quedó? Ahí está. Ahí está, Ahí está. Era cuestión de está bien. darle unas vueltas. Bueno, y la columna de Seba se trata más que nada de los hipervínculos, ¿no? Que los hipervínculos bíblicos conectan diferentes pasajes para dar más luz a un mensaje integral de las escrituras. Joya. Así que, Seba, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer, gracias chicos, muy bien, muy bien. Estuve un poco ausente por el tema del seminario, pero acá estamos, Bueno. estamos de nuevo. Y vale la presentación porque hay gente que se copó en los últimos programas y que no te conoce. Ah, no, ok. Sí, Claro. así que el público se renueva y... Bien, Se Tal renueva, cual. bien, tal mejor cual. así no se van. Sí, siempre van apareciendo nuevos. Bueno, pero antes que nada, no sé, me gustaría dedicarle también este programa a nuestro querido amigo Johnny, que se le escucha que Sí. está él bien ahí charlando con los chicos, que ayer perdió a su orejón. Así que bueno, a toda la familia Peralta también, desde Eras una vez, le mandamos un abrazo. Tal Y bueno, cual. también el tema de las mascotas para algunos a una relación más distante, otros lo consideran como parte de la familia y cuando viene una pérdida como que eso pega mucho, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, surge, si quieren algunas preguntas acerca de esto, ¿no? De cómo afectan las pérdidas de las mascotas, cómo podemos encontrar consuelo, o sea, o qué lugar ocupan las mascotas en el lugar de ustedes. No sé qué les parece. En el anterior programa estuvieron hablando si se iban al cielo o no, hicieron una encuesta. Yo entiendo que las mascotas claramente hay que darle el lugar que Dios les dio, que no es un lugar a la altura del ser humano, pero sin embargo tampoco es un lugar a la altura de no ser nada. Las mascotas fueron creadas por Dios con diferentes funciones. En este caso las mascotas que nos acompañan, que son domésticas, Dios las pensó para una compañía, para el ser humano. No como una compañía idónea, pero sí, a mi punto de entender, como una buena compañía. Y sin endiosarlas o sin darles más valor del que tienen, realmente hay que amarlas, cuidarlas, y cuando se van, obviamente que nos causan cierta tristeza, como no puede ser de otra manera. Totalmente. Bueno, no sé si hay No puedo hablar porque no tengo mascota, no sé. Ah, ¿Nunca no tuviste, tenemos Seba? mascota. ¿Nunca? Sí. un gato te Ah, hace ¿nunca falta. tuviste? Del team Isma, pero no. No, pará, yo tuve una ¿Cómo tortuga. tiene? bueno, Y aparte está tuvo un bien. perro de chico. Sí, ¿Cómo se digo, nada, llamaba? Jenny. Ahí está. Pato tiene una teoría de que yo soy frío con los animales porque cuando Jenny se murió sufrí mucho, entonces dice que bloqueé todos los recuerdos, pero una teoría de Pato que no sé si tiene fundamento. Claro. Miedo de Sí, sí. bloquear. Pero no, yo tengo una mascota. Y siempre digo que con Pato la animamos a que José sea muy perrera, muy bichera. Y vamos por la plaza, allá en Soldini, vamos caminando y José se para
a acariciar todos los perros, ¿viste? A jugar con los perros, ¿no? Más tierna. A mí me gusta. Sí, comparto con lo que dice David, que cuando ponemos a los animales en un lugar donde Dios no quiere que lo pongamos, o semejante al hombre, ahí estamos intercambiando prioridades, lugares, digamos. Sí, Al único que hizo a totalmente. su imagen y semejanza fue al hombre. Ahora después también encuentro que todos los animales que Dios creó tienen un propósito de ser. El tema es que estamos en un mundo caído, el pecado ha hecho que nosotros degeneremos todo, ¿no? La propia creación, los animales, pero el mandato de Dios cuando creó al hombre, antes de que pequen, antes de que esté el pecado, era que el hombre se enseñoree, que gobierne sobre toda la creación, y eso tenía que ver con los animales. Y me acuerdo que hay un proverbio que dice que el hombre justo cuida de su animal, pero el insensato lo maltrata, ¿no? Entonces indudablemente hay un principio en la Biblia de que el hombre tiene que gobernar sobre los animales con un cuidado, con un, no sé si un cariño, pero sí, no maltratarlo, por lo menos. Pero bueno, qué sé yo. Después, no me quiero poner muy teológico, pero bueno, después... Filosófico. Claro, después del pecado fue que Dios le permitió al hombre, de hecho después del diluvio, Dios le permitió al hombre comer de los animales, pero antes del pecado el hombre no se le tenía permitido comer los animales, y hasta entiendo que ni los animales se comían entre ellos. Claro. Pero bueno, siempre encuentro que aún con los animales podemos glorificar al Señor en la relación. Pero después yo justo cuando terminé el programa me puse a hablar con Rosy, y Rosy tenía una teoría, no sé dónde la sacó, de que las almas de los perros se reciclan, dice. Ah, mira, claro, sí, eso es más. No sé si la sacó del hinduismo Claro, o del del hinduismo budismo. seguramente. Y le digo, che, ¿y el alma de los pollos? Y bueno, Y ahí quedó. ahí su me saludó y teoría. se fue. Ay, Pero me bueno. tengo que ir. Ah. ¿Y Sebas, no tuviste cuando era chiquito tampoco? No, Ahora nada, entiendo no, todo. No me dejaron. O sea, ahí está. Ah, Dicen claro. que tiene que ver también con una cuestión media... Sí, mi Para señora mí hay que especialmente. conseguirle un gato. Le puede sentar bien. Un gatito. Va a ser difícil cuidarlo, sí. Antes de continuar, como siempre, vamos a reaccionar a una noticia. Esta semana les voy a confesar que no encontré una noticia que estuviera a la altura del programa como para dar una opinión bíblica. Como que había mucho sobre Alberto Fernández. Toda la aventura de Alberto, ¿viste? Digo, no, ¿para qué le voy a traer? Y la viruela del mono, no sé, ¿viste? ¿Qué más andaba por ahí? Pero sí leí algo a último momento y se lo mandé a Pablo para que me lo prepare, que tiene que ver con una noticia que me llamó mucho la atención y creo que nos va a dar algo para hablar. Si querés pasarnos la foto. Sí, la foto. ¿Cómo los Simpsons predicen el futuro? No. Aprovecho La para, foto. para mandarle saludo a Juli, que dice, Juli manda besos y abrazos. Ah, dice, Juli. Oh, Juli querido. así. Ahí. La última predicción de los Simpsons para Ahí, ese, perfecto. ¿Usted lo conocen? ¿Quién es? Sí, Matt Groening. Ahí está, El ufa, creador de los qué, Simpsons se casó con una argentina. Mirá. qué genio. Está casado con una argentina. Tal De cual. hecho, dicen que Homero tiene mucho de lo que es la cultura argentina por la influencia de la mujer. Mirá vos, Desde esos siempre está datos. casado con una Yo- argentina, entonces. No, cuando nació no estaba casado. No, no. Una broma. Pero desde No, antes no de sé, que nazca no. Homero Simpson, por lo menos. No sé, posta que no sé. Fue un chiste, pero no sé. No sé. Muy bien. Se trata del creador de Los Simpsons. Es el genio que está detrás de esa serie, una de las series más longevas y queridas de todo el mundo. Pero pasa algo con Los Simpsons. Es que dicen que mucho que es como el Nostradamus de nuestros tiempos, porque hacen muchas predicciones que después se vuelven realidad y como que impacta eso, ¿no? Entonces, bueno, está en un evento, en una entrevista, y algunos le empezaron a preguntar si tenían en cuenta como una agenda Illuminati, como que había todo una conspiración o mensajes ocultos detrás de la serie misma. Y entonces él desmintió todo, dijo que nada que ver, que no era ni como se anda diciendo, un comunista, ni un satanista, ni un masón, que solamente es como que hizo tantas bromas, hacen tantas bromas y la creatividad que, bueno, en algunas cosas les pega. Claro. Pero bueno, es como que nos sorprende. Vamos al video 1 a ver qué parece. ¿Cómo los Simpsons predicen el futuro? Este es el turbio secreto que ocultan por más de 30 años y pocos saben. La exactitud de sus predicciones muchas veces son aterradoras y se puede pensar en lo peor.
Uno de los hechos más catastróficos que predijeron sucedió en 2020 y todo mundo quedó en shock. ¿Cómo lo hacen? Nancy Cartwright, la actriz que le da su famosa voz a Bart Simpson, explicó al mundo sobre las predicciones y sus declaraciones tienen más lógica de lo que crees. Si has estado haciéndolo durante 3 décadas, probablemente vas a dar en el clavo de vez en cuando, dijo la actriz. Por otro lado, el guionista Bill Oakley dijo que lo que muestra no se trata de predicciones del futuro, es principalmente una coincidencia porque los episodios son tan antiguos que la historia se repite. ¿Crees que la serie predice el futuro? Wow. Es verdad, tienen como 20 guionistas, o 20 o 30 guionistas que se sientan antes de comenzar una temporada Sí. y van viendo en el calendario las cosas que van a pasar. Por ejemplo, ¿cuál fue el Mundial 2022, no? Ujú. Bueno, ellos se juntan en el 2021 y dicen, che, el calendario que viene, ¿qué va a pasar? Y va a un Mundial de fútbol. Entonces, hacen broma, por ejemplo, con el Mundial Claro. y tiran un ganador. El tema es que si hubiesen puesto de ganador a Brasil, pasa a ser percibido, nadie se acuerda, no fue una predicción. Pero si en la broma tiraban que Argentina va a salir campeón, se toma Claro. como una predicción. Tal Claro. cual. Pero tienen un montón de guionistas que están todo el día preparando una temporada, teniendo que ver lo que va a pasar en el año a manera cultural, Olimpiada, Sí. Oscar, qué sé yo. Pueden ser que jueguen con eso, tal cual, con el Sí. calendario de lo que saben que va a venir, porque de hecho, bueno, una de las predicciones es que Homero iba volando por el cielo y aparecía Donald Trump y había un cartel que decía 2024. Entonces, bueno, Claro. esas cositas así. A ver, vamos al segundo que ya es un poco más de conspiración. Y después arrancamos. La última predicción de los Simpson para 2024, pero una de ellas es muy inquietante y realista. En el episodio 9 en la temporada 24, Homero Simpson prepara un búnker totalmente abastecido con todo lo necesario para la supervivencia de toda su familia, anticipando que algo terrible está en el horizonte, y efectivamente, una tormenta silenciosa e invisible barre la tierra, arrasa su ciudad y deja terribles consecuencias a su paso. Una supertormenta solar puede acabar con internet durante semanas, meses e incluso para siempre. Las descripciones de este tipo de sucesos en el episodio correspondiente a las consecuencias potenciales de un suceso así en el mundo real. Curiosamente, hace poco la NASA hizo un descubrimiento impactante, un enorme agujero en el Sol llamado agujero coronal. Este agujero es tan grande que en él podrían caber 60 planetas del tamaño de la Tierra, y en estos momentos está saliendo de él una enorme explosión de masas coronales o tormentas solares que muy posiblemente se dirigen hacia nosotros. La última vez que la Tierra experimentó una tormenta como esta fue en 1859. Fue conocida como el evento Carrington. Se prevé que la tormenta solar para 2024 sea 60 veces más potente que la de aquellos tiempos. Un acontecimiento así podría tener consecuencias catastróficas para toda la Tierra, a saber, el apagón de las comunicaciones, la electricidad y el GPS. Se podría tardar décadas en restablecer todo Internet. Quizás por eso Vivo Access Point ha puesto a la venta 600 refugios subterráneos. ¿Quieres saber todas las respuestas a estas preguntas? No. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué nos espera? ¿Y qué podés hacer para salvar tu vida? Tienes que mirar Ahí el está. Foro Internacional Crisis Global, la responsabilidad, en la página de Creative. En realidad, después hablan de Cristo, obviamente. ¿Quién va a salvar tu vida? Claro, Era todo un totalmente. enganche Claro. para... Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Cree que los Simpsons tienen realmente esto que decíamos, una agenda oculta? Bueno, recién lo mencionábamos, ¿o es solamente una coincidencia? ¿Hay algo más detrás de estas predicciones? Y también, bueno, desde una perspectiva bíblica, si hay alguna conexión con las advertencias de la Biblia o esto se relaciona o no, lo descartamos. ¿Qué decís, Isma? A mí me encanta cómo describen a Flanders. Opinando tan seriamente Ah, sobre... Flanders, Es es verdad. tiene- Eso. el tipo tiene una capacidad para reírse, hacer, ¿cómo se dice? Una carita. Caricatura. Una caricatura de todas las realidades diferentes, del tipo que es de Burns, que es un empresario, pero de Flanders me parece el tipo genial. Digamos, indudablemente tiene gente cercana Claro. que es cristiana, viste, que Muy Es religioso, ¿no? es cristiana. religiosa y Tiene vaya- abdominales Flanders, ¿viste? Que Sí, sí, el loco es perfecto, viste. No tiene pupo. No te- Pero, nada, qué sé yo, las predicciones esas me parece muy forzada.
Es como, no sé, la traductora, está bueno lo que dice. Tiran tantas cosas y que bueno, que algunas las pegan. Sí, totalmente. Pero- Yo creo que así, tanta creatividad que hay, como vos decías, hay todo guionista y demás, que bueno, la van pegando, ¿no? Cuando la hacía el Matt Groening, cuando hacía los guiones, creo que hasta la temporada 13, 14 le hizo él. Después empezó a hacer Futurama y la empezaron a hacer otro. Y ahí cambió un montón. Cambió un montón la serie, pero es buenísimo. Bueno, preparen su Biblia porque arrancamos ahora a entrenarnos Vamos a la bíblicamente de un lado para el otro, de un lado para el otro, hasta tener ahí el mensaje. Hoy, Principado de Potestades, ¿no? Epa. Qué interesante, Qué me gusta. interesante, hermano. Así que, bueno, Qué- vamos, Seba, que me encanta el tema. Arrancamos. Bien, bien, bien. Bueno, yo no tuve mascota, tampoco veía Los Simpsons. Ah, un tipo Seba. extraño. No, ya lo sé. No, Mirá. o sea, lo he visto, obvio, conozco todo, pero no. Yo a ver, tengo familia y todo que hasta se sabían en los guiones de Los memoria. guiones de memoria, ¿no? sí, Eso, sí. Pero mucha pará, o gente- sea, una Family y una Sega de chiquito, sí. Sí, sí. Ah, bueno, ya está, Ah, zafaste. ya está. Si vos me decías Ay. nunca tuve una Family, no sé qué lo que una Sega, ahí ya. Pero entrás, No, entrás. Tengo mis cuestiones esclavizantes, pero Claro. Los Simpsons no. Tal cual. Sí, es Bien. verdad, con mucho se da eso de que hablas y, como dicen los Simpsons. Claro. Así como está el cristiano que dice, como dice la Biblia, está el que dice, como dice los Simpsons. No, no, y pero después está el cristiano que dice, como dice la Biblia y como dice los Es Simpsons. exacto. Bueno, yo tenía varios de esos porque repetían de memoria, Claro. realmente admirable. No sé cuántas veces habían visto esos dibujitos, pero bueno, Wow. bien. Eh, Bueno, ¿estamos? Vamos. Seba, a ver Bien. qué vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver, vieron que Pablo en varias oportunidades repite esto de principados, potestades, dominios, reinos. Y uno siempre se pregunta de qué está hablando Pablo, o sea, Claro. ¿qué involucra el principado, potestad, ¿no? Y como siempre intentamos hacer, tenemos que tratar de comprender, difícil, ¿no? Pero por lo menos hacer el intento de qué había en la... Un poquito más arriba, sí, ok. ¿Qué había en la cabeza Ahí de De Pablo. Pablo a la hora de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es lo que él piensa que hay detrás de todas las cosas que pasan, ¿no? Y una de las cosas que él plantea, bueno, es el tema de los principados y potestades, ¿sí? Y voy a comenzar tomando Efesios, así que vamos a Efesios capítulo 1 y vamos a ver algunas cosas de Efesios. Vamos a leer a partir del 18, pero antes de empezar a leer, necesito hacer un pequeño repaso y más si, como me decían ustedes, hay gente nueva, el público se renueva. Sí. A ver, yo sé que por ahí no pueden estar de acuerdo conmigo, pero por lo menos ahora estén de acuerdo en esto como para poder tratar de comprender cuál va a ser el ejercicio. Dios desde el inicio decidió gobernar el mundo, ¿no? Decidió usar este lugar, este planeta Tierra, para venir y expresar su reinado. Pero no lo hizo directamente, sino que eligió a un representante y él planificó que sea de esa manera. Desde Así ese es. momento hasta el final, ¿no? Alguien que lo represente. O sea, él no va a gobernar, no va a dirigir ni aplicar su autoridad nunca directamente. O sea, Claro. Dios eligió a representantes. Claro. En el principio, obviamente, vemos a Adán en representación de la humanidad, que Adán es el primer representante. O sea, podríamos decir que es una especie, o diríamos que es un rey sacerdote. Rey Claro. sacerdote. Cuando nosotros decimos rey sacerdote, debemos definir qué sería rey sacerdote. ¿Qué sería rey y qué sería sacerdote? En esos términos, a ver. El sacerdote es el que de alguna manera representa al hombre delante de Dios. Perfecto, es un representante. Un representante. ¿Y el rey quién es? Y el rey que ¿Cómo? representa de alguna manera autoridad de Dios hacia los hombres. Bien. Un poco a la inversa. si O sea, se podríamos puede. decir, para hacerlo sencillo, muy bien lo que dice David. O sea, el rey tiene autoridad, ejerce dominio, ¿ok? El sacerdote, o sea, por eso es estos dos oficios, rey y sacerdote, es yo ejerzo autoridad y poder sacerdote en representación de. Claro. Entonces, cuando decimos que alguien es rey y sacerdote, está teniendo autoridad, tiene poder, tiene dominio, pero siempre, como es sacerdote, está representando a alguien. Entonces, Claro. Adán es un rey y sacerdote, es decir, alguien que tiene autoridad, Génesis 1.26, pero lo está haciendo en representación de, en este caso, Dios, ¿no? Tal cual. El tiempo pasa
Y obviamente Adán rechaza la sabiduría de Dios, esto lo habíamos visto en Proverbios hace mucho tiempo, cómo se expresa esto de que Dios le dio la sabiduría a Adán para que gobierne, obviamente tome autoridad en representación de Dios, porque la pregunta de Adán podría haber sido, bueno, si yo te tengo que representar a vos, ¿vos me podés decir cómo sos vos para que yo pueda actuar como embajador tuyo? Ok, te doy mi sabiduría. Representada, graficada, a través de un árbol, que es el árbol de la vida, ¿no? Entonces, el tomar del árbol de la vida era tener al alcance cómo es Dios, la sabiduría divina, ¿está bien? Ahora, rechazó a Adán eso, pasó el tiempo, Dios elige a Abraham, de Abraham forma una familia, un grupo grande de personas que se llamó el pueblo de Israel. ¿En qué se transformó este pueblo de Israel? En reyes y sacerdotes. En reyes y sacerdotes, Reyes y ¿no? sacerdotes. Eso es lo que va a decir Éxodo, creo, 19. Entonces, ahora Dios no tiene una sola persona que es rey y sacerdote, sino que ahora tiene un grupo de personas. De una nación. Una nación, a la cual le delega autoridad y poder para que ellos gobiernen, ejerzan autoridad en representación otra vez de Dios. Ahora la pregunta Claro. es, del pueblo de Israel es, por favor, ¿me puedes decir si yo te tengo que representar, Dios, que te estoy conociendo ahora, ¿no? Esto, por ejemplo, Claro. el pueblo de Israel lo conoce una vez que va saliendo de Egipto, ¿no? Sale de Egipto y empieza con, ¿quién es este Dios? Bueno, ahora, ¿cómo se... a ver si me ayudan. Dale. ¿Cómo estaba graficada la sabiduría de Dios para que el pueblo de Israel pueda tener la sabiduría de Dios al alcance y representar a Dios? ¿De qué manera? A través de la ley. Muy bien. La ley era el material que tenía el pueblo de Israel para decir, che, yo miro la ley y digo, así es Dios. Entonces, de esa manera yo puedo comunicar a las naciones que todavía no conocen a Dios como Dios. ¿Bien? Ahora, el tiempo pasó y adivinen qué hizo Israel. Fracasó como Adán. Totalmente, igual que Adán. Entonces, Dios dice, yo voy a seguir teniendo este mismo parámetro. O sea, yo no voy a gobernar directamente, sino que siempre elijo a un representante. Y apareció un tal, no sé si lo conocen, con J mayúscula, Jesús. ¿Está bien? Jesús viene a, de alguna manera, bueno, él lo dice así explícitamente, dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces podríamos decir que este Jesús, que es el nuevo rey sacerdote, es aquel que puede expresar al 100% y a cabalidad y de manera perfecta cómo es realmente Dios. Entonces, si uno lo veía a Jesús, veía al Padre. Claro, la imagen visible del Dios invisible. Exacto. Claro. Entonces ahí queda claro que, gracias a Dios, que ni Adán ni ninguno de otros pudo representar a Dios de manera perfecta, pero apareció alguien que sí lo pudo hacer, que es el mismo Dios hecho carne, ¿no? Jesús. Ahora, pero Jesús dice, bueno, chicos, ya está, se me terminó el tiempo, me voy. Entonces, ¿a quién le delegó el poder? A la iglesia. Muy bien, a la iglesia. ¿Recuerdan algún pasaje que puedan graficar o recordarles cómo es que Dios delega poder a la iglesia? O que Jesús le está, mejor dicho, Jesús, obviamente, porque tiene la autoridad, le delega esa autoridad a la iglesia. ¿Recuerdan algún pasaje, alguna cosa? Les doy alguna pista para ver si a ver si lo familiarizan como me pasa a mí a veces. Por ejemplo, al final del ministerio, antes de ascender. A Mateo 28, 19 La le conversión. dice, Sí. toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Bien. Por tanto, vayan, Por tanto, yendo, hagan discípulos. exacto. O sea, les delega, muy bien, ¿eh? Ahí está, ven como yo tengo autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, esa autoridad yo se las delego a ustedes, por eso vayan y hagan lo mismo que empecé a hacer yo. Pedro también, Seba, dice que nos hizo un reino de sacerdote para manifestar las cualidades admirables de aquel que nos llamó por su gracia. Exactamente. Alguna versión dice las virtudes. Las virtudes de aquel. Muy Sí. bien. Y de hecho, Pedro va a decir esto, ¿no? Nosotros ahora somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, Claro. para anunciar. Que coinciden exactamente, casi textualmente, con palabras que se le habían dicho a Israel. Exacto. Por ejemplo, ustedes son mis escogidos, le dijo Dios a Israel, para manifestar mis virtudes, y casi lo mismo que dice a través de Pedro a la iglesia. Perfecto. Muy bien. Israel fracasó, ahora la iglesia tiene este ministerio. Bien, ahí está. Entonces, la idea es que así como Dios comisionó a Adán, no funcionó, comisionó a Israel, no funcionó, que es un Adán corporativo, Israel. Claro. Jesús es el que puede hacer lo que no pudo. Sí. Seba, te pregunto, entre Israel, de que salió de Egipto, como nación formada, y Jesús, todos los reyes del libro de Crónicas y de Reyes también son tipos de ese rey que
supuestamente tendría que mostrar la imagen de Dios, pero fracasan y fracasan, como por ejemplo Saúl, David, Manasés, Bueno, Ezequías. en realidad no era la idea de Dios que eso sucediera. Recuerdan que Claro. Dios quería que ¿quién quería que sea el rey de Israel? Claro, él mismo. Él mismo, ¿no? Sí. Ahora, cuando Samuel, que es un juez, lo van a buscar, recuerdan los israelitas, le dicen: Samuel, ya está, o sea, ya estás grande, tus hijos son un desastre, no has reproducido la imagen de Dios en tus hijos, así que estaría bueno que nos elijas un rey. No queremos más que vos nos gobiernes, que nos gobierne un Claro, rey. una decisión del pueblo fue más que la de Bien, verdad. ¿y qué dice Samuel? ¿Recuerdan cómo se siente Samuel por esa decisión? Sí, se pone triste, Se pone mal. llora, Se pone mal. sí, Se pone mal. porque lo ¿Y rechazaron. ¿Qué le dice Dios? No te han rechazado a vos, sino a mí. A mí. Exacto, porque no quieren que yo gobierne. Claro. ¿Está bien? Entonces Samuel dice, o mejor dicho, Dios le dice a Samuel: andé y elegíles el tipo de rey, Claro. el tipo de representante que ellos Claro. podrían haber elegido. Nunca, perdón, Seba. Sí, sí. A mí me llama la atención, por ejemplo, Moisés de alguna manera dejó a Josué, o Dios a través de Moisés dejó a Josué. Bueno, ahí me gusta más. O sea, Ah, Dios sí, a través de Moisés dejó a Josué. Sin embargo, Josué muere y no hay una sucesión No, como hay- la que Dios quiso hacer de Moisés a Josué. Ujú. Y mucho tiempo, en mi ignorancia, yo pensaba, y también con otra manera de pensar, claro, Moisés hizo bien, Josué fracasó porque Josué no visualizó a aquellos líderes y los entrenó para que sigan esta misión. Con el tiempo me di cuenta que en realidad el que no quiso que haya otro Josué fue Dios, Exacto. porque quiso que empezaran a ver a Dios y que Dios los gobernara directamente, no solamente a través de la ley, sino de la devoción personal, de las profecías que ya tenían, y ellos no lo vieron. Exacto. No lo vieron. No lo vieron, pero ¿cómo termina el libro de Jueces? O sea, ¿cómo es el libro de Jueces? ¿Qué es la etapa posterior a Josué? ¿Cómo es? ¿Recuerdan cómo es? Sí, que Dios levanta a Bérmaro. Cíclico, era cíclico. Exacto, Una ¿no? vez que Dios levantaba levantaba un juez que los libraba de algún poderío enemigo. Sí. Ellos prosperaban y después se olvidaban de Dios y Dios Se levantaba otro corrompían. juez. Claro, se corrompían. Mal. Tal Me acuerdo que en el libro de jueces dice: cada uno hacía lo que bien le parece. Digamos, cada Exacto. uno hacía lo Claro. que se le da la gana. Exacto. Eh, Ese es el eslogan del libro de Jueces, ¿no? Sí. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ahí está mostrando Dios cómo es un pueblo que no tiene un representante, ¿no? Alguien que no está gobernando bien. De hecho, inclusive hasta para mí es irónico el libro de Jueces, porque tenemos, por ejemplo, creo que el capítulo 4 aparece la jueza Débora, que le dice a, creo que es, no recuerdo el nombre del juez, que tiene mucho miedo. Gedeón. No, No, Barak no era. Barak. Barak. No. Sí, Era sí, el es que- Barak, Sí, Barak. Barak. Muy bien, Barak. Ahí está. Le dice Débora a Barak, Barak, dale, Dios te dijo que andá y pelea la batalla. Y Barak dice: mira, si vos no me acompañás, ¿cómo no? Una mujer, ¿no? Claro. Un hombre diciéndole a una mujer: acompáñame. Está como estereotipando un liderazgo arruinado, un liderazgo que no tiene fuerza. Inclusive, ¿saben quién es el que mata en esta guerra a Císara, que es el enemigo de Barak, el enemigo del pueblo de Israel? ¿Recuerdan quién es? Sí, Débora. Sí. Bueno, no, en realidad Débora es la que se lleva la gloria. Él lo mata. No, Barak no lo mata, que está dormido. perdón, es Císara que lo mata, es Jael el enemigo. Ah. Le clava Una estaca en la sien. una estaca en la sien, ¿no? Le clava una estaca en la sien y queda ahí muerto. Entonces fíjense cómo una mujer es utilizada para esto. Inclusive como una mujer termina derrotando al enemigo con un golpe en la cabeza, ¿no? Y es otra vez ese prototipo de alguien que está matando. Es más, Císara suena como una serpiente, ¿no? Císara en el original. Y alguien que está golpeando la cabeza de la serpiente, ¿no? Claro. Entonces es un prototipo que me va impulsando a cosas que van sucediendo, ¿no? Pero en el libro de Jueces no hay liderazgo. Ahora, se levanta un tipo llamado Saúl. ¿Por qué lo eligen a Saúl? ¿Qué características tenía Saúl? Apariencia física. Bien. Era alto. Era alto. Fuerte. Grandote, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que elegir a alguien grandote? Como que le daba la sensación de poderoso, de que iba a ser fuerte. Bien, ¿y contra quién iba a tener que pelear? Si es alto, ¿contra quién Contra pelea? Goliat, Ahí está, el contra, gigante. contra los gigantes, Contra ¿no? los gigantes. Los Si enemigos. los que ocupaban la tierra prometida eran gigantes, necesita un rey Que que sea sepa gigante. pelear y que sea grande y que, ¿no? Ahora, pero ¿quién termina peleando contra Goliat? Un pibito. Un pibito, Un ¿no? pibito. Un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme al corazón de Dios? Porque era una persona humilde, alguien que no hubiera sido elegido por nadie.
ni siquiera por su familia, porque cuando fue Samuel a buscarlo, su papá Isaí lo tenía cuidando ovejas. Y casi que no lo consideraba, porque dijo, ¿tenés algún otro hijo más? Y, no sé, ¿cómo no sé? Y había uno ahí cuidando las ovejas. Entonces, una persona muy pequeña termina derrotando a Goliat, ¿no? Sí, es tremendo porque muestra que en la lógica humana jamás se hubiese puesto como candidato a David. Exacto. ¿No? Mostrando este contraste del evangelio en el que la salvación viene no teniendo nada que ver con una capacidad del hombre. Exacto. Siempre ve con la provisión de Dios. Lo dejó bien en claro el Sí, Señor. sí. En todas las imágenes que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta tuya, Isma, creo que ya el haber rechazado a Dios como rey es el gran problema. No tanto los que siguieron, porque los que siguieron fueron grandes representantes desastrosos de lo que es un gobierno sin estar sujetos Claro. al gobierno de Dios, ¿no? Inclusive el mismo David, porque tuvo situaciones, ¿no? de que no fueron muy lindas. Entonces toda la historia bíblica muestra que un pueblo de Israel nunca pudo expresar el carácter de Dios porque siempre rechazó su sabiduría, se peleaban unos a otros, competían, tenían celos, se mataban unos a otros. Entonces la gente de afuera decía, che, ¿quién los gobierna ustedes? ¿Dios? Uy, yo ese Dios no lo quiero conocer, porque si así son ustedes. De hecho, Romanos 2 va a decir, los gentiles blasfeman mi nombre por culpa de todos ustedes, los Claro. judíos, ¿no? Entonces ahora sí entramos a lo que es la iglesia. La iglesia recibe esto que ustedes decían muy bien, por ejemplo en Mateo 28, o los recuerdo, miren otro que es muy conocido, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Me serán testigos. Bien, ¿cuál es la palabra para testigos? Martureo. Martureo. O sea, ¿para qué vamos a tener poder? Sí, para dar testimonio de manera martirizada. digamos. Inclusive dando la vida. Claro. ¿Está bien? Fíjense que no es un poder para sanidad, no es un poder para pelear como Saúl, no es un poder para pelear contra otros. Si no era de privilegios, No. al contrario, porque la palabra para testigo es, che, van a tener que dar la vida. Hay una renuncia tremenda. Exacto. Ahora, pero para tener esa disposición de renuncia y de humildad, necesitas un poder. Está bueno, Necesitas un poder. Claro. muy bueno. No es un poder, otra vez, no es un poder que te empodera para pelear o para estar por encima. Es un poder que te empodera para servir a otros. Y Vos- de vos hecho sabés es que- más... Perdón, no. No, que de hecho en realidad se necesita más poder para ir contra todo el sistema preestablecido, no solamente en el exterior, sino también en nuestra mente. Bueno, Porque ahí está. en la mente ir en contra de la vida propia para vivir la de otro es una locura. O sea, se necesita más poder para hacer esa clase de renuncia que para ir a pelear y agarrarte a las trompadas o Ni con una hablar. espada en un campo de batalla contra otro ejército. Realmente. Ni hablar, ya que está, reaccionamos a una noticia actual, que esta ver. semana estaba pensando en lo que pasó con Alberto Fernández cuando fue presidente, no tanto con el tema de la mujer, de la golpiza y todo eso, sino con el tema de las mujeres que metía en La Casa Rosada. en la Casa de los Olivos, ¿cómo se llama? En la Casa Rosada. Ah, en la Casa Rosada, bueno. En, la casa En las Rosada. dos. Bueno, las cosas que hacía, ¿no? Sí. En el medio de la pandemia cuando nos encerró a todos. Y reflexionaba justo en esto que está compartiendo, Seba, este tema de tener poder para humillarse, para reconocer, para considerar al otro como mayor a mí mismo, como tener poder para servirlo al otro sin un interés de que le voy a sacar algo. Y pensaba esto de que con lo que pasó con el presidente, digo, che, mirá vos, con el libertinaje que vivió cuando todos estábamos encerrados, cuando tuvimos amigos o familiares que perdimos, no los pudimos despedir, no pudimos tener una charla, no. Al que tuvo una experiencia así que quedó golpeado, ¿no? Marcados. Sí. Y digo, mirá vos, cómo acá se cumple cuando Jesús dice, cuando dos de los discípulos querían ser más grandes, Jesús dice, miren, los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás, ¿no? Y trayendo esto que vos estás trayendo, Seba, trayendo a colación esto que estás enseñando, Jesús está diciendo, los gobernantes al tener poder se señorean de los demás, pero entre ustedes no va a ser así, sino quien Al revés. quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor. Exacto. Y está buenísimo esto que trae porque decir, ¿cómo haces para ser servidor del otro? Necesitas poder. Ujú. Entonces cuando los gobiernos de este Claro. mundo se le da poder, avanzan contra el otro. Abusan de los Claro. demás. Abusan. Una lucha Ahí de está. poder. Y sin embargo en el reino de Cristo se te da poder
no para ponerte sobre el otro, sino al contrario, para algo que vos no querés hacer, es ponerte debajo del otro. Exacto. Bueno, y para eso, lo que vos decís, ¿no? Necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque no hay manera de que yo use un poder para servir a otros si no estoy energizado. ¿Se entiende cuando digo esto, no? Ustedes, Sí. la textual nos ayuda mucho con esto. Sí. Estamos energizados por su poder, Claro. ¿no? Nos impulsa la energía de este Espíritu, que nos impulsa a no aprovecharme del otro, sino a bendecirlo, a servirlo, a perdonarlo, a soltar, a hacer un montón de cosas que son contrarias, a expresar los frutos del Espíritu. Claro. Bien, Bueno. entonces, y miren cómo de a poco va entrando, porque, a ver, hay un poder, para Pablo hay un poder que nos energiza para bendecir, para amar, para todo lo bueno, pero para Pablo también, y no me tiren piedras, lo vamos a leer ahora, para Pablo también hay un poder que nos energiza para abusarnos del otro, Claro. para usar este poder para maldecir, violentar, abusar, ¿no? El poder que usan los gobernantes de este mundo, por ejemplo. Y Pablo entiende que hay algo detrás de estos gobernantes, hay algo detrás de los que usamos a veces el poder. Y cuando uno dice usamos poder, no significa que uno tiene que estar en una posición de no sé, Sí, de preeminencia. Exacto. digamos. Yo tengo poder contra, por ejemplo, con mi esposa conmigo. ¿En qué sentido? Y por ejemplo, cuando mi esposa se equivoca, yo tengo poder para aprovechar la situación e inferiorizarla, por ejemplo, Claro. o no. Entonces ahí hay un cierto poder, ¿no? La pregunta es ¿qué voy a hacer? O cuando alguien me daña a mí. Ahora, yo tengo la facultad de tomar dos caminos. O le devuelvo peor, Claro. o no. Entonces yo tengo un poder. Probablemente es esto que le dijo Dios a Caín, ¿no? Caín, el pecado está a la puerta. Es como un león agazapado en la Claro. puerta. Pero vos podés dominarlo. Vos tenés poder para dominarlo. O te podés dejar dominar por él. Entonces, ojo con eso. Tenemos poder. La pregunta es cómo lo usamos. ¿Está bien? Y no digo como otra vez, no una preeminencia de tal orden de poder. No. Es qué hago con las herramientas que tengo, ¿no? Me acuerdo que Pepo, siendo psicóloga, describía este tema de que los violadores hay una excitación no tanto en lo sexual, sino en avasallar, someter a la persona con su Totalmente. autoridad. Totalmente. Es tremendo eso. Y eso lo vemos, miren, ¿recuerdan cuando, ya que decís esto? Es tremendo porque me pone en la misma posición que un violador. Exacto. Porque yo tengo la facultad de aprovecharme del otro o no. Claro. Está en mis manos. ¿Recuerdan cuando los ángeles entran a Sodoma? Sí. ¿Qué quieren hacer los habitantes de Sodoma? Sí, se lo quieren Sí. violar. Bien. Ok. ¿Por qué razón? Es más, nosotros siempre vinculamos a los sodomitas, ¿no? Decimos sodomitas, con una cuestión sexual. Pero ¿qué es lo que quieren hacer los sodomitas? Y sí, Que en el contexto de lo que vos estás explicando es como ejercer un poder. Exacto, porque le dice a Lot, cuando Claro. los defiende, le dice, ¿y vos sos un juez para venir a decirnos a nosotros lo que tienen que hacer? Claro. Nosotros vamos a inferiorizar a estos que entraron, que no sabemos quiénes son, pero vamos a marcarles quién es el que gobierna en este lugar. Entonces, Claro. para someter a alguien y para inferiorizar a alguien, la manera en que lo hacían en el tiempo antiguo, hoy también, pero mucho más aberrante en el tiempo antiguo, es abusando sexualmente de alguien. Mira. Yo te inferiorizo. ¿Cómo? Abusando de vos. Claro. Te pongo en una condición de debilidad, de vergüenza frente a todos. Yo acabo de ultrajarte y te dejo en una posición de debilidad. Y ahora yo te domino a vos. ¿Se entiende? Entonces, siempre una lucha de poder. ¿Está? Claro. Bien, entonces vamos ahora sí a Efesios y vamos a leer. A ver, simplemente el contexto de Efesios, Pablo está escribiéndole a una iglesia general, especialmente de gentiles, y algunos judíos convertidos, y le va a explicar Pablo, no solo a los gentiles, sino a los judíos convertidos, que los gentiles también van a formar parte de este nuevo grupo de reyes y sacerdotes, ¿no? Llamado la iglesia. Porque los judíos, ¿qué decían? No. Claro. Los gentiles Claro, no. somos los escogidos. Perros, eran perros para Exacto, eran perros. Hablando de perros, para los gentiles eran. Ese es- Para los judíos, los gentiles eran perros. Los chicos estuvieron hablando, ¿no? Si los perros van al cielo en el programa anterior. Era una manera de inferiorizar a las personas, decirle perro, ¿no? Inclusive hasta podríamos... Vieron que, por ejemplo, los samaritanos eran Los perrillos. eran perrillos, ¿no? Ujú. Y
es tan irónico Jesús que, por ejemplo, es un comentario aparte, entre paréntesis, Jesús va, en Lucas va a ir camino del norte, no me acuerdo de qué parte, hasta Jerusalén hasta morir. Y cada vez que va pasando por un lugar se encuentra con un centurión romano, no judío, y dice, no he hallado una fe tan grande como la de este romano en todo Israel. Claro. A la Sirofenicia también le dijo algo A la así. Sirofenicia le dijo lo mismo. Sí. Y después va caminando y aparecen 10 tipos que están leprosos. Leproso. Y le dice, vayan a presentarse al levita. Mientras van para presentarse al levita, son sanos los 10. Pero vuelve uno a glorificar a Dios. ¿Saben de qué nacionalidad era? Era samaritano. Samaritano. Y decís, ¿por qué Jesús está contando estas historias? Chicos, si ustedes tienen, ¿no? Judíos, si ustedes tienen un concepto de que estos son inferiores, no están confundidos. Lo vamos a poner en el lugar que corresponde. Claro. Cuenta Lucas, capítulo 10, la historia del buen samaritano. Claro, el samaritano Sí, un dedo en tal la llave. Es pero terrible, aparte pasa el tipo que acaba de salir de adorar a Dios, ¿no? Claro, Sí, el sí, sacerdote, el largo. levita. El levita no le da bola, perdón, ¿no? Y porque más allá de los milagros que hacía, que eran milagros ciertos, en realidad lo que quería decir, otros que no son de mi pueblo reconocen mi autoridad y quién soy yo. Exacto, Y ustedes que son a quienes vine no lo reconocen. totalmente. Tal cual. Entonces, para ellos es una aberración que Sí. samaritanos o gentiles puedan formar parte. De hecho, perdón, los samaritanos eran medio judíos, ¿no? Claro, Medio judíos, claro, sí, una mezcla mezcla de tenía. asirios. Sí, sí. ¿no? Entonces, inclusive aunque sean medio judíos, tampoco servían. No. Ni los samaritanos ni los gentiles. Entonces, Pablo le va a escribir a los efesios para decir, chicos, ahora Dios se terminó la división. Sí. Ya no es una cuestión étnica, ni que naciste en esta familia, Claro. ni que tampoco te tenés que circuncidar para formar parte. No, ahora ya se abrió el camino. Ahora están todos llamados, todos los que quieren formar parte de este pueblo que va a representar a Dios ante los que no lo conocen, están invitados. ¿Mm? Y miren lo que va a decir. Ahora sí, vamos a leer entonces desde el 18. Mira, nos llegó un comentario bien. al teléfono que dice, el único que tiene poder para poner y sacar reyes es el Señor. Lo puso a Saúl, ultraderecha, por castigo, así como en otro tiempo a Nabucodonosor. Bien, ultraderecha. Bien, le agregó el ultraderecha. Bueno, Creo que la mayoría de los reyes del Antiguo Testamento eran de ultraderecha, ¿no? Sí, creo que se manejaban así, eliminando gente que no creían que les parecía bien. Bueno, Efesios. sí, Efesios 1, vamos a leer del verso 18 hasta el final, hasta el 23. Y vamos a ver algunos detalles, pero Pablo está orando y miren cuál es el deseo de Pablo. Habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en A los ver. santos. ¿Qué es? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Qué llamamiento? ¿El llamado a qué? Yo entiendo que nos A trae. vivir el evangelio. Bien, y en el contexto que veníamos hablando, que es exactamente eso, ¿no? Pero con el lenguaje que veníamos diciendo. ¿Un llamado a qué? ¿A transformarse en qué? En representantes Ahí de está, él. exacto. A manifestar su luz, a no dejar de abajo de la cama, sino subir en la mesita de luz, que Exactamente. se vea. Perfecto. Entonces, por favor, entiendan que hay un llamamiento para ustedes también los gentiles. Y no solo eso, dice, sino que la riqueza de la gloria de su herencia. ¿La herencia de qué? ¿Estamos heredando qué cosa? Sí, nos delegó qué cosa. Sí. Poder. Poder, exacto. autoridad. Poder, ¿no? Autoridad. Entonces, esa es la herencia. Por eso va a aparecer muchas veces la frase esta, no heredarán o heredarán el reino de los cielos. Claro. Heredar el reino de los cielos no es ir al cielo, ¿eh? Heredar el reino de los cielos es poder ser transformado en un representante, usar el poder para bendecir. ¿Está bien? Y va más allá en un contexto general, porque en un sentido nosotros representamos al rey manifestando sus virtudes, Exacto. pero en un sentido real más profundo nosotros llevamos al rey con nosotros. Ujú. O sea, el rey vive en nosotros y lo expresamos. Es el espíritu que mora en Tal nosotros. cual. Totalmente. No Y- es solamente una manifestación burocrática, sino que una manifestación de la propia vida de Cristo. Tal cual, Ujú. exactamente. Ahora, me acuerdo de otro pasaje para entender cómo Dios delegó en la iglesia su autoridad. ¿Recuerdan? Me acordé, pero no vamos a entrar ahí. Pero ¿recuerdan cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Ajá. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Y qué sigue? ¿Qué le dice? Pedro, tú eres... Decirte, te digo que tú eres... Ay, pará, Sí, que- porque me Y mareé. de cierto No. te digo que tú eres Pedro y yo sobre Ahí esta está, roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Bien, o sea, esa puerta del Hades, recuerden que es
avanza la iglesia y las puertas no pueden Claro, frenar el ese Hades avance. es la muerte, para que nos estén escuchando y Exacto. no saben. Es figura de un lugar de muerte. Exacto, las puertas de la muerte Claro, no van No- a soportar no el avance soportan de el la avance. iglesia. Ahí va. ¿Y qué le dice después a Pedro? ¿Recuerdan? Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué es lo que le da a Pedro? Las llaves La ¿De llave qué? del reino de los cielos. del reino. reino. Y le dice, todo lo que ates En la tierra. o prohíbas, Claro, habría sido prohibido en los cielos. ven que le da autoridad ahí. Ahí está. Claro. Le está delegando autoridad a Pedro. Diciendo, vos, Pedro, yo voy a formar la iglesia. Y ahora todo lo que ustedes decidan es porque ha sido decidido en el cielo. O sea, es autoridad delegada de parte de Dios. Es verdad. Las llaves del reino. ¿Mm? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Entiendan, sean iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de este llamado de ser reyes y sacerdotes, ¿no? Y la riqueza de la gloria de la herencia con los santos. ¿Y qué más dice? Verso 19. ¿Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza? Bien. ¿Qué palabras aparecen acá? Poder, Bien, poder, energía, Energía fuerza. y Fuerza. fuerza. Ahí está. Poder, energía y fuerza. Miren esto, ¿eh? Que en realidad es acción soberana o la energía. Bien. Ahora, mire, esta fuerza, ¿qué hizo? Mira, verso 20. La cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Bien. ¿Qué hizo esta fuerza, este poder, esta energía? Lo levantó Levantó a Cristo entre los Cristo. muertos. ¿Y qué más? Ojo con esto. No solo lo resucita, o sea, no solo que le da vida, sino que más hace. Lo sientan en la sienta diestra a la de la diestra altura. de los- ¿Qué significa eso? Que lo pone en un lugar de Ahí autoridad. está, autoridad. Lo sentó en los lugares celestiales. Bien, o sea, este espíritu, esta fuerza, produjo en Cristo darle vida, porque estaba muerto, ¿no? Lo resucitó Claro. y lo colocó en una posición de autoridad. Bien, ¿y sobre quién? Miren lo que va a decir el verso 21. 21. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señoría. Bien, Claro. y acá es donde empezamos a preguntarnos qué es un principado, qué es una autoridad, qué es un poder, qué es un señorío. A mí me enseñaron que eran demonios. Claro, Bien. principado de potestades. Grupos de demonios según organizados según el rango. Un principado. Bien, perfecto, podría ser. Pero la pregunta es, ¿qué es para Pablo esto, no? Hay algo más, ¿no? Me da la sensación que quizás tenga este que ver, pero hay contexto algo hay algo mucho más, más. seguramente. Debería haber algo más, porque, o sea, es verdad, nosotros decimos demonio, pero la pregunta es cómo funciona todo esto, ¿no? Que es como un reino espiritual. Pero lo primero que acá sacamos como conclusión que Jesús es puesto por encima de ellos. Sí, ¿Ok? de todo. Claro. De todo. Y termina diciendo el verso 21, de todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino en la venidera. Y miren lo que dice el 22. Y sometió a todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Dice, sometió todas las cosas debajo de sus pies. ¿Qué es eso? ¿Qué expresa que alguien tenga Sí, un gobierno. la autoridad, ¿no? La Gobierno. Autoridad, sí. sí, sí, Yo te sí. tengo debajo de mis pies. Pero después dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué está diciendo acá? Y para mí está diciendo que lo gobierna la iglesia, que él gobierna a través de la iglesia. Por eso, entonces Sí, en este todas las contexto cosas abajo. le Claro, delegó. delega. Lo dio Claro, hay por una cabeza. delegación de Claro, poder, de de poder. autoridad. A ver, si Jesús fue puesto sobre todo principado de potestad, él pisó sobre la cabeza de estos principados y ahora le dice a la iglesia, Claro. esa es la autoridad que les daré a ustedes, la Claro. misma que tengo yo. Sí. Por eso, a ver De si hecho, lo, estamos sentados con Cristo Lo di- en los lugares celestiales, ¿no? Claro, lo dice el en capítulo esa 2. Mira, autoridad. vamos a saltar un poquito, pero leamos el verso 5 y 6 del capítulo 2 para conectar. Después volvemos al 23. Aún estando nosotros muertos en delito, nos dio juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Nos dio vida, perdón. Nos dio Y vida. juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. ¿Ven que hace lo mismo que hizo con Jesús? Ujú. O sea, que estábamos muertos, nos resucitó, nos dio vida. ¿Y qué hizo? Nos sentó en los lugares celestiales. Lo mismo. O sea, lo mismo. Entonces, yo puedo sacar la conclusión, sin errarle, que yo ahora tengo la misma autoridad o el mismo poder y la misma fuerza que energizó a Cristo, la tengo yo. Claro. Porque yo estaba muerto, me resucitaron y encima me sentaron en los lugares celestiales. Claro. Exactamente lo mismo que le hicieron a Jesús. Y eso fue producto de una fuerza detrás, que todos conocemos, sabemos que es el Espíritu Santo, pero acá Pablo dice que es una fuerza, un espíritu, un poder, no dice espíritu, dice energizar
poder y fuerza. Bueno, en otro lado se me venía a la mente para hacer esta aclaración, para que no piensen que creemos que es solamente una energía abstracta, ¿no? Exacto. Sino que es la Bueno. persona, el Espíritu Santo, que creo que en Hebreos dice que con el Espíritu Eterno lo resucitó. Exacto. Y el Espíritu Eterno es el que resucitó a Cristo, que ahí dice con esta energía de la que resucitó. En otro lado nos dice que esa energía es el Espíritu Santo Eterno de Dios. Ujú, tal cual. Claro, está bueno eso. Porque acá estamos hablando de energía de su poderosa fuerza, y en Hebreos, que está hablando de lo mismo la resurrección, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Entonces, Claro. Es lo mismo. yo por si hay un TJ escuchando, qué sé yo. Sí, sí, sí. Amén. Que empieza a claro, decir. estaba diciendo amén, viste que una fuerza. Bueno, ahora, ¿por qué nosotros decimos también energizar? Porque es un término que usan los escritores bíblicos. Ahora, ¿pero por qué lo usan? Porque ustedes saben muy bien más que yo que el Espíritu de Dios y el viento es lo mismo para ellos. Ujú. Neuma. Bueno, en el griego es neuma, en el hebreo es ruaj. Ruaj. ¿Por qué? Porque es claro, o sea, ellos dicen, che, el árbol ese se está moviendo demasiado. ¿Quién lo está moviendo? El ruaj. Claro, Entonces ellos dicen, hay algo invisible que lo está moviendo, ¿no? claro. Entonces para ellos es un ruaj, que cuando el contexto es impersonal es un viento, cuando el contexto es personal es Dios, Claro. es la persona de Dios. Entonces ahí es donde intentamos viajar a la cabeza de estos personajes. Por eso para Pablo, cuando pone neuma, Claro. por eso traduce la textual energizar, porque es una energía, o sea, el viento es energía, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, Dice que es como una actuación sobrenatural, entonces se lo refieren para eso, digamos, Totalmente. específicamente, la BTX. exacto, es una actividad sobrenatural. Perfecto. Entonces, esto, Pablo empieza como a entender que hay una fuerza que operó en Cristo, pero miren lo que va a decir. Bueno, termina diciendo el verso 23 del capítulo 1. Perdón, Seba, ¿qué versículo? El 23 23 del capítulo 1, que- la que- cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está genial. completando todas las cosas en todos. Bien, él está Tremendo. completo, él tiene todo bajo control. Eso en este contexto expresa eso, ¿no? Él es lo que llena todo. El No- pleroma. Exacto. Ahora, miren lo que va a decir el capítulo 2. Y quiero que empecemos a ver de quién está hablando. Vamos al versículo 1. A ver, capítulo 2, verso 1. 2 verso 1. Mm. Bueno, dice así, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, A ver, ¿quiénes son vosotros? Y ¿A quién está hablando? Todo es Todos. a los mismos que habían recibido autoridad, a los mismos que están sentados juntamente con Cristo, los mismos que está la energía que resucitó a Cristo está operando en ellos. Claro, bien. todos los que ahora creían, pero en un tiempo Claro. Perfecto, pero puntualmente le habla a un grupo de personas, porque después va a decir en el verso... Claro, es verdad, los gentiles. Ahí está. Porque Ahí en el está, verso tenés 3 razón. dice, entre ellos también vivimos todos nosotros. Claro. Sí. O sea, primero le dice ustedes, ahora dice nosotros, Claro. ¿no? Entonces, él está haciendo, que está bien lo que dijeron ustedes, pero ahí cuando dice vosotros, está puntualmente hablándole a estos gentiles que van a recibir este poder, ¿no? Porque Claro. en el 2.11 le vuelve a decir a ustedes los gentiles. Exacto, vosotros los gentiles. Claro. Ujú. Entonces, verdad, está en el capítulo 2 está apuntando a los gentiles. Exacto, le dice ustedes gentiles, porque recuerden, Pablo le está diciendo a los gentiles, ustedes también van a formar parte de este... Ustedes no son judíos, étnicamente hablando, Claro. pero van a formar parte de este nuevo cuerpo, ¿no? Ujú. Que va a representar a en a un Dios. minuto dice que se apaga. Si querés, pásamelo del control, Paulito. Vos tenés Tenemos técnica. Se 30, va Sí, la gente no 29. ve esto. Ah. Ahí está. autodestruir, Gracias, decía, Paulito. se iba a destruir. Bien, Bien. entonces, Pablo le dice a los gentiles, ustedes estaban muertos. ¿Qué significa estar muertos? Y no poder expresar vida. No Bien. estar unido a algo. Separado también. Separado de Separados. algo. ¿Pero por qué dicen en delitos y pecados? ¿Qué es estar en la muerte para ellos? Para los escritores bíblicos, ¿qué es estar en la muerte? Y no tener la vida de Cristo. la No tener separación. la vida eterna, la abundante, la Entonces, que permanece. ¿Cómo se expresa alguien que está muerto? Y siendo energizado, andando en delitos y pecados. Exacto. Expresando delitos Bien, y lo pecados. negativo, Exacto. tal cual. O sea, fíjense que para Pablo, estar muerto no es estar así. Inerte. Exacto. Para Pablo, estar muerto es estar enganchado en algo que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero no es nada bueno. ¿Está? Verso 2 del capítulo 2. Miren lo que dice ahora.
Y el 2 dice, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia. Ahí está. ahora mismo. Ahora hay otro, hay otro espíritu, Ajá. porque dice acá hay un espíritu que está energizando a los hijos de desobediencia. ¿Para qué? ¿Para qué energizaría un espíritu que no es el espíritu de Dios en los hijos de desobediencia? ¿Para qué? Para que expresen delitos y pecados. Por ejemplo. Ahora, Seba, entre paréntesis, Sí. ¿está bien decir que de alguna manera todas las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo son guiadas por el espíritu del diablo? En cierta manera están todos endemoniados, digamos, los que no creen en Cristo. Bueno, no, pero ahí está. Para Pablo, yo no sé si decir esto es lo mismo que decir están endemoniados. O guiados, impulsados por... Eso es otra cosa. Para Pablo es esto, miren. Para Pablo, que ahora vamos a leer varios versículos más. Claro, perdón, porque acá Sí. no se debe referir, pienso ahora en voz alta, al Satanás en persona, porque si no le daría una capacidad omnisciente, como que él puede en el mismo momento estar guiando a todos al mismo tiempo. Se debe referir a algo más abstracto, pero real, o no sé si va por ahí. Exacto. A ver, Pablo ve esto, y es lógico, miren. Pablo ve que, por ejemplo, los soldados romanos están clavando a Jesús. Ujú. No, estoy parafraseando porque Pablo Sí. no vio esto. Pero Pablo ve que un soldado romano está golpeando a alguien inocente. Y Pablo dice, ese tipo está energizado por un espíritu malo. Lo voy a decir así, ¿no? Sí. No es la palabra, pero para entender, diferenciar el Espíritu Santo y el Espíritu malo. Pablo ve que, por ejemplo, un romano tira a un cristiano a la arena para que se lo coman los leones y todo el mundo se divierta. Y Pablo dice, el que tomó esa decisión de mandar al cristiano inocente está energizado por un espíritu. Para Pablo, todos están energizados con eso. Por eso Jesús, por ejemplo, está en la cruz y dice, Padre, perdón, porque no saben lo que están haciendo estos muchachos. Estos tipos están convencidos, algo los convenció, ¿no? De que asesinarme a mí era algo bueno y algo necesario. Ujú. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver otros pasajes. Igual, Sí. a ver, corregime, Seba, porque voy sacando una Sí, conclusión dale, a yo ver. con respecto a lo que vos estás compartiendo. Para mí, en última instancia, cuando, por ejemplo, alguien ama y sirve al otro, creyendo en Cristo, está ejerciendo la autoridad y está expresando la sabiduría y el amor de Dios, ¿no? Exactamente. Cuando está sirviendo. Porque la vida de Cristo está energizando a la persona, ¿no? Ujú. Ahora, cuando hay alguien que está asesinando, también está energizando la vida de Satanás, porque yo me encuentro que en el Génesis, al hombre que estaba sirviendo a Dios, que estaba siendo rey y sacerdote, le dice, che, mirá, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no son ustedes Claro. su propio Dios? Sean ustedes Dios. Entonces ahí, cuando ellos van en esa dirección, están operando en base a los principios de Satanás. Exactamente. Entonces, yo no le sacaría la omnipresencia a Satanás, como por ejemplo Claro. presentaba David, pero sí esto de decir, che, está ejerciendo ese reino. Pero antes de ponerle Satanás, pongámosle pecado o la Claro. muerte. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Lo que él tiene que dominar es el pecado. Obviamente que todo eso proviene de alguien, podríamos decir Satanás, que es el que promovió esto. Pero cuando Dios le habla a Caín, le dice, el pecado está ahí. O sea, es algo, a ver, otra vez, para nosotros no, pero para los escritores bíblicos es una entidad. El pecado, las puertas del Hades no pueden prevalecer con el avance. La puerta, ¿qué? La muerte tiene puertas. Y que la muerte, no, para ellos son poderes que impulsan, ¿no? Entonces ahí es donde los poderes, y es exactamente lo que decías vos, Isma, hay una energización para algo bueno y una energización para algo malo, para sintetizarlo. Claro. ¿Ah? Claro, sí. Bien, ahora, miren, vamos a dejar un cachito acá. Vamos a Efesios 3, porque sigue Pablo diciendo lo mismo. Y vamos a leer el verso 8, 9 y 10. Bueno, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿Cuál es este misterio? A ver. para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales. Eso es tremendo, ese versículo. Hay una versión que dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios se manifieste en Cristo, como diciendo, en realidad,
el foco de esto es que todos ellos vean la gloria de Cristo a través de la iglesia. ¿Quiénes son los que tienen que ver este poder? Los principados. Lo que dice el versículo, ¿eh? No, Lo- principados y potestades. Por Los eso, ahora- ángeles caídos y no caídos, digámoslo, como generalmente. A ver, no dice ángeles caídos, dice principados y potestades. Sí. Entiendo- Yo entiendo que interpreto, está bien, tenés está bien, razón, porque es uno cierto. entiende que por ahí lo vincula rápido, pero Tal vamos cual. a tratar de ver qué es principado y potestad para Pablo. Es Después verdad. vemos si lo podemos Principado vincular. y potestad, dice, no ángeles. Exacto. Tal cual. Entonces, pero miren que dice la multiforme sabiduría de Dios, ¿no? Otra vez esta, la sabiduría de Dios ahora es dada a conocer por medio de la iglesia, no por Adán, no por Israel, por la iglesia, ¿ok? Tal cual. Ahora, otra vez estos principados y potestades. Bien, todavía nos cuesta ponerle nombre y apellido. Vamos a Efesios 6, en algún momento lo vamos a poner, pero... Ahora, Efesios 6 dice, verso 12, ¿qué dice? A ver. Verso 12 dice así: porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez más gente ahí, ¿no? Cada vez más ¿No? gente. Principados, potestades, gobernadores, huestes Huestes. espirituales. Bueno, hay un montón, pero ven, nosotros no tenemos. ¿Qué significa esto? No tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra lucha no es contra aquellos que la expresan, sino contra el principio o que sea que esté atrás moviéndolos. Ahí está, exacto. Bien. Entonces, por eso Jesús ora, Padre, perdónanos, porque no saben lo que. O sea, Jesús sabe que el Claro. problema no es el que está dándole el martillazo al clavo, ¿no? Claro. El problema es que hay algo que los energizó a ellos, que Claro. les hizo creer que clavar en la cruz a Jesús era algo, esto es bueno, se va a terminar algo, ¿no? Y no, ellos no están entendiendo. Bien, pero seguimos sin poder entender. Ahora, no solo en Efesios habla de esto, Pablo, sino que en Colosenses. Vamos a Colosenses. Perdón, voy rápido porque Dale, tranquilo. Sí. nos va corriendo el tiempo, pero Colosenses 2. Tranquilo, igual que te estamos bien con el Estamos tiempo. bien, ¿no? Estamos bien, Sí. Seba, sí. Bien. Dice Colosenses 2:8. Muy bien. A ver, Dale. ¿quién quiere? Del 8 al 10. ¿Lo tenés encima? Sí, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías. ¿Está bien ahí? Sí. perfecto. Ah, Educación. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿Sigo? Sí. Espera, hago una aclaración. Ahí cuando dice tradiciones humanas Las presuposiciones. presuposiciones. En otras versiones aparece, porque también puede traducirse así, los poderes que dominan este mundo. Mira. Ah, ¿eh? mira. Ojo, porque las filosofías cerradas y huecas provienen Claro. También. de estos esa poderes, ¿no? Sí, sí, tiene todo el sentido. Bien, ahora miren lo que dice el verso 10. Y habéis sido hechos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. Está bien, ahí está. Oye, Ahí va. Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. ¿Ah? Otra vez, Pablo está diciendo en Colosenses, él es el que tiene autoridad. Y miren lo que dice verso 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en Otra la vez. incircuncisión de vuestra carne, os Perdón, hay otra vez la misma frase, ¿no? Estando muertos. en delitos. ¿Y qué le dice? En incircuncisión. de vuestra ¿Ven? carne. O sea, ustedes no eran parte del pueblo del pacto. Claro. ¿Ah? De vuestra carne. ¿Qué dice? Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos era contrario, y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. ¿Y qué hizo? Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Los venció totalmente. Bien, perfecto. Está claro que los venció, ¿no? Ahora, pero ¿por qué dice dice, habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades? ¿Por qué los desarmó? ¿Qué significa que los desarmó? Compleja respuesta. Yo entiendo que les quitó de alguna manera cierta prerrogativa. Estoy partiendo desde la base que eran tanto el diablo como sus secuaces. Parto de esa Los base, que los hasta ahora no poderes. lo dijo. Poderes que energizan.
Poderes que energizan. Claro, para mí, ¿Qué es lo que le porque quitó? tenían la llave de la muerte, o sea, tenían de alguna manera la autoridad que le quitaron a Adán Sí. para ejercerla sobre el hombre. Bien. Y ahí Dios se la saca. Desde ¿Qué ahora, es lo que le saca? para mí le saca esa autoridad legal Bien. indiscutible que tenían. Sí, yo diría que le quita la fuerza. O sea, recuerden, hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Hay Claro. una fuerza. A ver, yo voy deduciendo esto. Dale. Hay un pasaje donde donde Pablo dice: si tu enemigo tiene sed, dale de beber; si tiene hambre, dale de comer; haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza, ¿no? Exacto. Y yo lo veo eso como esa guerra contra un Ahí va. principado y contra una potestad. Bien. Diciendo, che, mirá, como no es una guerra y una lucha con carne, cuando alguien te está haciendo mal, no se lo devuelvas, no lo agarre a la trompada, porque esta lucha no va así. Hacer una cosa, amalo, Ujú. suplirle las necesidades que está teniendo. Y haciendo eso, vas a avanzar sobre el principado, lo vas a ir desarmando, lo vas a ir venciendo. Y creo que Cristo, en esa obra en la cruz, Perfecto. tan sublime y alta, está diciendo a todas las fuerzas que iban en contra en contra de la bondad de Dios. Cristo, al entregarse de esa manera incondicional, es como que los vence, es como una bomba a Hiroshima que dice, che, ya está. Bien, ahora, ¿Puede ser? está perfecto. Ah, bueno. Pero miren, Y dimos a ver. no, está muy Sí. bien. Ahora, fíjense. Me sentí en una lección oral en el tercer Claro. Es que dijiste el ejemplo clave para esto, miren, para tratar de entender qué significa lo que sigue en el pasaje. Cuando, vamos a suponer el ejemplo que dio Isma, ¿no? Que es bíblico. Cuando alguien te hace daño, dice Pablo, no me acuerdo si era Pablo o Jesús, pero dice Sí, Pablo. devolvele, digamos, hacele bien. Y de esa manera amontonás ascuas en su cabeza. Ahora, si alguien viene y me hace daño, y yo le devuelvo con algo bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy exponiendo quién es el que está equivocado. Claro. Claro. ¿Quién está usando la violencia, el abuso de poder? Porque si vos te abusás de mí y yo te devuelvo con... Estamos los dos en la misma posición. Ahora, Tal si alguien cual. se abusa de poder y me hacen daño a mí, sea el que sea, pero yo reacciono bien, ¿quién queda Claro. expuesto? Claro. ¿Qué está haciendo Jesús en la cruz? Acá Dice, está él la exponiendo. cabeza... y él dice, verso 15, los exhibió públicamente. Claro, sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Claro, porque ante ese acto de amor están quedando todo en evidencia, aún hasta la apariencia en bonito están quedando en evidencia de decir, che, aún lo que creía que era bueno Claro. es malo, ¿no? Totalmente. Queda todo al desnudo. Esa es la idea. Él está exponiendo a estos poderes y principados que energizan o que tienen esa idea de que la violencia es la que predomina. Es que si yo tengo que gobernar, tengo que pisar cabezas. Y que si yo tengo que estar en preeminencia, tengo que sacarme de medio de todos mis competidores. Claro. Y Jesús, cuando va y se entrega, Claro. y encima esa entrega es la que le da realmente el lugar de sentarse por encima de todo, está diciendo, chicos, pero ustedes usaban la violencia, los dejé expuestos, porque ustedes creían que con la violencia iban a obtener algo. Claro. No obtienen nada. Y de hecho hay ejemplos que materializa esto, porque los dos que estaban en la cruz, hay uno que está viendo ese acto y está diciendo, Claro. che, verdaderamente, verdaderamente hay un soldado romano que dice, verdaderamente Este este es es el Hijo de Dios. O el otro dice, No, che, claro. pará, nosotros lo estamos bardeando, pero nosotros estamos acá porque lo merecemos, pero este no hizo nada mal, y ahí clama por perdón, por paraíso, misericordia, ¿no? claro. Entonces, indudablemente se está materializando esta exhibición pública de la oscuridad. Exacto. Está muy bueno. Muy bueno. Seba, tenemos Sí. un audio que quiere ver, aportar opa. sobre este tema. Epa, a Así ver. que- Luis, Espero que ¿o no? Tal Si no es cual. Luis, me El voy. grande Sí, pues yo lo Luis. tengo contratado a Luis. Aparte me parece que Todos los miércoles nos tiene que mandar el audio. De es 3 todos los minutos. miércoles. Ahora es todos los miércoles a las 9. Aparte- y 25 llega el audio. Qué aporte, muy Qué bueno. grande. Lo quiero Sí, escuchar. tal amigo. cual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Habla el hermano de Capital Federal. Bueno, escuchando lo que están hablando, muy interesante, muy bueno todo lo que este hermano, el invitado, está contando. Y yo quería agregar algo respecto, como un pequeño ladrillo a la pared de lo que se está conversando, ¿no? En el buen sentido. El poder en nosotros va más allá de Mateo 28, 18 al 20. Eso es una teología bajada de Estados Unidos del principio de los 60, que acá a Argentina llegó
a principios de los 70 y bueno, empezó a formar todo lo que es el concepto del discipulado, ¿no? Que alguien dice, si la palabra discípulo está en la Biblia, es bíblico. Sí, pero una cosa es el discipulado de cuerpo y otra cosa es el discipulado a la norteamericana. Claro. El discipulado a la norteamericana parece que la iglesia es una empresa donde vos tenés un CEO, un directorio con gerentes, luego una línea más abajo con jefes y después un montón de operarios. Y van bajando línea. Y en el cuerpo de Cristo no se bajaba línea en el primer siglo. Entonces el poder, ¿por qué había poder entre ellos? ¿Por qué había poder? Porque ellos convivían, tenían la libertad de expresarse todos, como bien hablaron del sacerdocio. En esa expresión de expresarse todos estaban conociendo a la cabeza, lo cual esto es una carencia de hace 16 siglos, porque no podemos decir que en el cuerpo de Cristo de hoy día se expresan todos. Ahora se pretende que vayan y prediquen afuera, eso sí, que vayan, prediquen, que sirvan aquí, que sirvan acá. Pero resulta que no hay expresión en la comunión de los unos con otros, contado con escasas excepciones. Posiblemente eso pasa en muchos lugares, pero son los menos. Entonces, el poder en la vida de un cristiano está para ser buen marido y tratar a su esposa como copa frágil. El poder en la vida de un cristiano está para ser buen trabajador y trabajar para los ojos del Señor y como a Él le agrada. Porque todos son trabajadores, pero no todos quieren mantener a sus familias como agrada al Señor. Todos son maridos, pero no todos aman a su esposa como vasos frágiles. Todos pueden estar dando una palabra, enseñando lo que sea, pero hay muchos que simplemente quieren retener su lugar y no están dispuestos a darle la libertad al cuerpo para que el cuerpo se exprese en plenitud como se expresaban, sin ir más lejos, en lo que es 1 Corintios, que hay entre ustedes cuando se reúnen. Hay un cuiqui bárbaro respecto a eso. No, bueno, tenemos la célula, tenemos las barcas, tenemos los grupos hogareños. Perdón, los que hemos estado en el liderazgo sabemos bien cómo funciona eso. A las 8 los esperamos, 8:30 arranca la reunión, tenés 15, 20 minutos para que hablen entre ustedes y después vean cómo hacen. Porque tengo que empezar a bajar la enseñanza que viene de arriba o que viene de la denominación a la que pertenezco. Entonces, si hay que dar lugar al poder, hay que dar lugar a que el cuerpo se exprese. Y eso no se resuelve generando almuerzos de fines de semana. Eso se ejerce dando libertad al cuerpo, que se comuniquen entre ellos y que empiecen a conocer a Cristo entre ellos. Porque Cristo está morando plenamente en cada hermano. Y cada hermano puede expresarlo sin citar versículos o capítulos o nada. Simplemente contando sus penas, sus alegrías, sus pérdidas, sus ganancias, cómo transita las holguras, cómo transita las estrecheces, cómo transita la enfermedad, cómo transita la salud. Pero bueno, eso ya implica animarse a algo que posiblemente, si bien está creciendo incipientemente en el mundo, posiblemente en los próximos 40, 50 años eso se empieza a ver más seguido. Por eso celebro programas como estos donde todos hablan, se matan de la risa, la pasan bien, pero se puede escuchar al Señor. Un cariño para ustedes, muy buen tema, los felicito. Un abrazo. Muy bien. Bueno, Luis querido, gracias. gracias por el aporte. Ahora, es interesante porque él daba ejemplos de esposo, esposa, ¿no? Hermanos, y fíjense cómo es lo que decíamos, cómo nosotros tratamos a nuestra esposa, estamos graficando si estamos energizados por el Espíritu de Dios o estamos influenciados por el Espíritu del mal, ¿no? Pero mire, vamos vamos directo a Lucas 22. Lucas, Miren este ejemplo, cómo Jesús va a decir algo y se va a manifestar. Quiero graficarlo para poder tratar de comprender qué son los principados, potestades, dominio y demás, ¿no? Lucas 22, vamos a leer desde el 49 al 53. Miren esto. 49 al 53 Sí. dice así: entonces los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos con espada? Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó su oreja derecha. Bien, Entonces, perdón. Entonces, ¿cuál es el contexto? Lo vienen a buscar a Jesús. el arresto. Lo van a arrestar a Jesús para Sí. llevarlo a... Bien. a ¿Y hacer- qué dice este que, bueno, por otros evangelios entendemos que es Pedro, ¿no? Sí, Sí. Pedro le corta la oreja a Malco. Heriremos con espada. Sí. Y no espera que Jesús le responda, sino que va y él, Y uno ¿no? de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote y le quitó su oreja derecha. ¿Qué dice Jesús en el 51? Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: basta de esto. Y tomando la oreja lo sanó. Bien, ¿por qué Jesús sana? O sea, ¿por qué Jesús no en otro evangelio va a También. decir
el que hierro mata, hierro muere, Pedro. ¿Qué está Claro. diciendo? No quería quedar expuesto también desde el lado de la perspectiva negativa, ¿no? Claro. De Porque pagar así, mal. y sobre todo porque así no era como desde su muerte lo iban a representar a él. Exacto. No era así. Exacto. No era con ¿Qué- ese qué está- espíritu, qué con está esa usando energía. Pedro? ¿Qué está usando Pedro? La violencia, La el fuerza, dominio. sí. ¿Ese es el lenguaje del reino de los Claro, cielos? no, para No. nada. No. Entonces, Pedro guarda eso porque si vos manejás ese lenguaje, usás violencia, vuelve violencia. Entonces, ese no es el reino de los cielos. Guarda, ¿cuál es el lenguaje del reino de los cielos? ¿Y qué hace Jesús ahí? Claro, bendecir a los que te maldicen. Bendecir. a los que Exacto, te le sana la oreja. Sí, tal cual. O sea, ves que Jesús lo viene a buscar a él violentamente, Qué fuerte. porque vinieron 600 soldados con palos y espadas a buscar a Jesús. Y uno de los de Jesús usa la violencia y Jesús frena diciendo, no, este reino es sanando, dando vida. Claro. ¿Está? Ahora, Tal cual. La otra vez hablábamos Sí. con un hermano, digo, un paréntesis, no tiene que ver con el tema, digo, pero ¿cuántas veces el Señor le tuvo que sanar el oído a aquellos que le he predicado con una violencia? Porque no aceptaban lo que yo Bueno. creo, ¿viste? Y por eso Tal Jesús cual. se pone en el medio y dice, pará, Isma, Sí, para sabe- que le sano la oreja. ¿sabe a cuánto Sí, les sí, tuvo sí, que sí, sanar sí, la sí, oreja? sí, Les sí. corté la oreja un montón yo. Todos Qué hacemos lo bárbaro. mismo. Verso 53. Perdón, 52. 52, perdón. Y dijo Jesús a los principales sacerdotes y magistrados del templo y a los ancianos que habían llegado contra él. Todas autoridades, ¿no? Sí. ¿Cómo contra un bandido habéis salido con espadas y con garrotes? Estando yo con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, pero esta es a vuestra hora y la potestad de la tiniebla. ¿De quién es la hora ahora? ¿De quién es la hora? De Nuestra, ellos, de ellos, de las los que tinieblas, están, sí. Ajá. de la potestad potestad. de las Y tinieblas. perdón, pero le está hablando A las autoridades estas. ¿Por qué les dice cuáles? a ustedes ahora, esta es la hora? Porque lo está dejando permitir que avancen para entregar su vida, ¿no? Está bien, pero ¿quién está energizando a estos personajes? A Y estos según El Efesios- principado, la potestad de las Pero tinieblas. lo dice ahí. Esta Sí. es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. De las tinieblas. Ahí está, la potestad. Claro. Es la misma palabra que usa en Efesios 2.2. Tal cual. Es la potestad, el príncipe, la potestad del aire. Es la potestad que ahora está energizando a estos personajes que vienen con palos y espadas, como diciendo Jesús, pero ¿por qué vienen con palos y espadas? Si yo estuve entre ustedes y nunca me pudieron agarrar. Si yo estaba ahí. Pero ahora, lo que pasa es que ahora empieza la hora de las tinieblas. La potestad empieza a hacer su trabajo final. Claro, y es como ¿Qué que es? le está diciendo avancen, hagan lo que ustedes quieran. Exacto. Y como le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hacelo ahora. Ah, Hacelo, sí. avanzá. Que Claro. cuando ellos avancen y hacen lo que supuestamente quieren, en realidad están siendo vencidos por Están retrocediendo. Cristo. Claro, por eso Jesús está diciendo, esta es la hora de ustedes ejercen violencia, pero cuando yo me dejo matar y asesinar, lo que estoy haciendo es, primero, exhibirlos a ustedes públicamente, porque son ustedes los que están en... Yo me entrego. Jesús dice, yo soy un cordero, yo me entrego. Ustedes son los violentos. Ahora, esa es, no solo los exhibe públicamente, sino que es la derrota de todos ellos. ¿no? Porque en Tal ese cual. avance van a terminar perdiendo la batalla. Porque el Espíritu va a energizar a Jesús para no solo darle vida, sino que colocarlo por encima de estos principados y potestades. ¿Está bien? Tremendo, tremendo. Entonces, para Pablo, otra vez, lo que hay detrás de las personas violentas que ejercen la autoridad negativamente, que se abusan, como recordaba Isma, ¿no? Estos líderes que se enseñorean de los demás, Ujú. para Pablo hay principados, energizaciones, potestades que están ahí enchufándole huecas sutilezas y cosas extrañas para que, ¿saben para qué? Para que yo diga, este es inferior a mí, este no merece vivir. En el contexto de Efesios es, los gentiles no merecen ser parte de la iglesia. Claro. Ellos no son judíos. Y Pablo está diciendo, no, eso éramos antes. Nosotros creíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, creíamos que podíamos de alguna manera decir que los demás eran inferiores a nosotros. No, así no funciona el reino de los cielos. Esa es la energización de estos principados y potestades que quieren inferiorizar a otros. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí. Vamos. Ahora quiero agregarle un poco más de pimienta a esto. Mm. Se pone picante Uy, entonces. Se va a tengo poner un poquito- picante. Se miedo, pero- pica. Ah, está bien. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿de dónde venían? O sea, ¿cuáles eran estos principados y potestades? Y ahí es donde vamos a ir. Miren, vamos a Deuteronomio capítulo 4.
¿De dónde venían en el Antiguo Testamento? A ver, Qué pensá, tirá algo interesante. de ahí. Mientras tanto. Y Sí. yo creo que, por ejemplo, venían de los... Como era mucho más puntual el pueblo de Dios, hoy sabemos que el pueblo de Dios está esparcido en todas las naciones y no tiene que ver con nacionalidad. En ese momento tenía que ver con nacionalidad de cierta manera, que era Israel, y había grandes opresores de Israel. Me Bien. imagino un Nabucodonosor. Bueno, pero la pregunta es, a ver, Pablo había dicho que el problema no es contra carne y sangre. Entonces, ¿es Nabucodonosor No, o es algo que energiza a Nabucodonosor? Claro. era algo que lo energizaba. Algo que Detrás lo de eso. esclaviza. Recuerden que Pablo Claro. dice, están siendo esclavos. ¿Y cómo era? ¿Y quiénes eran estos que energizaban? Miren, le vamos a poner nombre y apellido, por lo menos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio wow. 4 es. 4, Sí, verso 19. 19. A ver. No sea que habiendo mirado a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, seas seducido y te postres ante ellos y les rindas culto. Bien, ejército, ¿para qué es un ejército? Para guerrear, para pelear, o defender, atacar o defender. En este Bien. caso, las dos Para cosas. ¿Quién? conquistar. Para conquistar, perfecto. ¿Y quién es este ejército? ¿Qué nombre tiene? De los cielos. Sí, Luna, sol, luna, estrellas. ahí está, esos tres, ¿no? Sol, luna y estrella, ¿sí? Bien, entonces le dice, ojo, porque Claro, los dioses. estos dioses, ¿no? Falsos Estos, dioses. dice, estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Ujú, O sea que Dios designó a estos astros Claro. como los dioses de las naciones que están debajo del cielo. Ujú. O sea, vos me estás diciendo, Seba, que es Dios el que colocó a estos dioses. A ver, ¿algún comentario? Para mí, por lo menos por lo que dicen en Génesis, tenía la función de ser lumbrera, separar el día de la noche, como en el tiempo de antes que sabían la hora por el sol, Pero, como las estrellas que guiaban, ya que dijiste- no para que las adoren. ya que dijiste Génesis, ¿qué les dio Dios al sol, a la luna y a las estrellas? ¿Qué le dio? Autoridad sobre Autoridad. la noche. Claro. Autoridad. Es autoridad. Ujú. Es autoridad. Ahora, para los contemporáneos de Génesis y de toda la Biblia, el sol era un dios. La luna y las estrellas tenían una cierta fuerza. Claro, tergiversaban la autoridad que Dios le había dado. Exacto, cambiaron esa autoridad. Y Dios, como dice Romano, los entregó. Le dijo, ok, ustedes creen que el Claro. sol, esos son sus dioses. Pero ¿qué hacían el sol, la luna y las estrellas? Miren, ahora Deuteronomio 17. En realidad va a decir lo mismo. Pero 17, 2 y 3, rápido. 2 y 3 dice, y si en alguna de las ciudades que Dios, tu Elohim, te da, es hallado algún hombre o mujer que hace lo malo ante Yuhei, tu Elohim, quebrantando su pacto, dando cultos a dioses ajenos y postrándose ¿A quién? ante ellos, ¿Ante quién? o ante el sol, o la luna, o el ejército de los cielos. Hasta ahí nomás. ¿Ven? Ojo porque hay dioses que vos... Es más, vos podés entrar también en la misma idea. Te vas a dejar llevar por el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Estos Ahora, dioses. ¿puedo hacer un hipervínculo? Todavía A ver, no. Dale, sí. Porque yo me acuerdo que si podemos llegar a decir que en realidad detrás de todo eso están los demonios, porque se acuerdan cuando Pablo dice en realidad, cuando a los corintios Un dice, ídolo no es nada. en realidad los ídolos, los falsos dioses no es nada, Exacto. sino que detrás de eso ¿qué hay? Ujú, los demonios. Los demonios. Bueno, Mm. estas fuerzas, otra vez, esas fuerzas que energizan para algo. Ahora, ahora te dejo, vos querés No, decir no, algo más. no. Eh, Miren, yo les digo, recuerden, no es lucha contra carne y sangre. El faraón, ¿con quién se identificaba? Con El sol. Culturalmente Con decís Dios. vos o en la Biblia. En la Biblia y culturalmente. Con el Dios, con el la Dios Ra, serpiente, ¿no era? Ra, ahí Sí, está. con Ra. Bien, el sol. Una de las plagas, Que la oscuridad. La oscuridad. La tiniebla. ¿contra quién está ejerciendo juicios Dios en Egipto? Sí, contra los Contra dioses. Contra los sus- dioses. sus ¿Está bien? falsos dioses. Ahí está. Entonces, si vos crees que el sol tiene cierto poder, mirá, no aparece. ¿Lo Claro. ves? No lo veo. Hay una tiniebla. De hecho, dice que esa tiniebla duró hasta que cruzaron el mar. Porque había una columna que del lado de Israel había luz y del lado de los egipcios había noche. Había tinieblas. Entonces, ahora, también podríamos decir que el faraón
No tenía ese dato. Era hasta que cruzaron el Sí, mar. hasta que cruzaron el mar, Mirá, Éxodo 14. mirá. Qué bueno. Lo voy a ver después. No sé si te Interesante. creo. No me crean. No, claramente, no me crean, por favor. Le digo lo mismo a mi señora, siempre no me crean. Ahora, en el capítulo 1 me dice que el faraón va a oprimir, va a usar su poder para oprimir a los israelitas. ¿Y qué va a usar? ¿Recuerdan? ¿Qué va a usar el faraón en Éxodo capítulo 1? ¿Qué usó? Usaba su ejército. Está bien, pero usó una palabra. Usó una palabra. Ay, me mataste. Usó astucia. Ah, Sí, mira, verdad. O sea, astucia, claro. ¿Con quién se está identificando? Claro, con la Sí, serpiente. con La el serpiente. astuto. La serpiente. Ujú. Entonces, él está usando su poder para menospreciar y porque ¿qué él dice? Si crecen ellos Menguamos me nosotros. claro, me van a matar a mí. Entonces yo prefiero oprimirlos ahora, mantenerlos ahí, uso mi poder. Entonces él está siendo energizado por estos poderes. Claro, y si te pones a pensar, viendo con el diario del lunes, en realidad era una fuerza que lo estaba engañando tanto. Claro. Porque eran pastores ellos. Sí, exacto. Era una familia de pastores. No tenía ninguna amenaza. No, José y los hermanos, no. No existen. No. No existen. Pero él estaba energizado por estas huecas Me van a sutilezas. conquistar ellos. Me van a conquistar. Eso provenía de una fuerza, según Pablo, ¿no? Una fuerza que lo energizaba para que él usara la violencia y la opresión para inferiorizar y mantenerlos ahí. Claro. Pero no lo digo yo, sino que también lo dice, miren, Ezequiel capítulo 32 lo va a decir. Y fíjense la ironía de Ezequiel cuando va a describir al rey de Egipto, ¿no? Al faraón. El rey de Egipto. Ezequiel 32, verso... Miren, vamos a leer el 2. Miren la ironía acá, y la gracia de Dios a través del profeta. Si lo tenés, dale, estoy Bueno, esperando. hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: Ah. parecías el león de las naciones, pero eres un cocodrilo del Nilo. O sea, ven, vos creías que eras el león, pero terminaste siendo un cocodrilo nino. ¿Qué hiciste? Chapoteas en las corrientes, enturbias las aguas con tus patas, y enlodas las corrientes de los ríos. O sea, echas a perder todo. Claro. ¿va? Claro. Verso 7, miren esto. Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y enlutaré sus estrellas. Cubriré el sol con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. 8. Claro. Haré que por ti se oscurezcan los astros brillantes del firmamento y pondré tiniebla sobre tu tierra. Así dice el Señor Dios. Bien, y miren, vamos a conectar esto. ¿Quién era el que le daba la fuerza al faraón? Y la potestad, habíamos dicho. Las tinieblas. ¿Quiénes son ahí? Y en Las este caso tinieblas. el sol. El sol, la luna y las estrellas. Porque dice, Claro. cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca, que se apaguen las estrellas, cubriré el sol con una nube. ¿No? Le quito... A ver, ¿qué es Claro. lo que te está energizando a vos? ¿El sol, la luna y las estrellas? Si van a quedar... Se van a quedar sin luz, van a sin quedar en poder. offside, se van a quedar con Quedan sin... derrotadas. digamos. Exacto, quedan sin poder. Le quito el poder. ¿Cómo lo grafican los escritores bíblicos a esto? Es el sol desaparece, ahora hay una nube, ahora las estrellas pierden la luz, Y tiene sentido. pierden poder. Claro, tiene sentido cuando la Biblia dice: te he levantado a vos para mostrar mi poder, porque a través de él, del descanso que tenía, o de la Exacto. adoración entre el sol, la estrella y la luna, Dios hace avanzar las plagas ante la dureza de él y dice: mirá, fíjate que lo que este rey, que gobernaba la nación más poderosa del mundo, descansaba en el sol, y sin embargo, mirá, yo con tiniebla se le terminó su fuerza, se le terminó Totalmente. Dios. Exacto. Entonces así. hay un testimonio del mundo donde el Dios de Israel se antepone ante el... Totalmente así. Pero miren, vamos a leer 2 o 3 versículos más para terminar ya, para ir terminando, porque ya estamos ahí en la recta final. Pero miren Isaías 13. Isaías 13. Presten atención. A ver. Porque ahora vamos a ir conectando esto, ¿no? Todo lo que energiza a estos poderosos. Ujú. Vos sabés que tengo en la compu y por ahí. Pero 13 ya está, ya abrí. ¿13 cuánto? 13:9. 13:9 dice: He aquí, implacable viene el día del Señor con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Ujú. Miren, ¿y qué va a Las hacer? estrellas de los cielos y el Orión y el ejército de los cielos no darán luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplendor. O sea, ¿qué va a hacer ahí Dios? Uno si lo lee literal va a decir, bueno, el sol se va a oscurecer. O sea, un
eclipse. Un eclipse. Pero dice, la luna no dará su resplandor. Si no da su resplandor, ¿es por qué? El sol Por- se oscurecerá. Exacto, ¿no? Ahora, Claro. lo que está diciendo es esto. En estos términos está diciendo, yo le voy a quitar poder a estos principados y potestades. Claro. ¿Y qué va a hacer? Verso 11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad, a los inicuos por su iniquidad. Haré cesar la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cesar? La arrogancia Y de la los soberbia, soberbios. La soberbia. ¿Cómo hace cesar la arrogancia? En términos locos. Quitándole, en realidad apagando el sol y la luna, pero quitándole de El hecho. poder. La autoridad, Ahí el está, poder. la fuente de su autoridad o la fuerza de su fe, de su Exactamente. falsa fe. Exacto, sí. A ver, para el escritor, el arrogante, el soberbio, estaba energizado por estos poderes, el sol, la luna y Claro. las estrellas, ¿no? Ahora, si se apagan esos poderes, Se apaga la este fuente tipo que se los cae. movía. Es como, no sé, a un magnate millonario que tiene toda su confianza puesta en el dinero, dejarlo sin dinero. exacto. Ahora, Ya deja de ser el magnate millonario y ya no tiene más confianza. Es porque tremenda- lo que le daba no existe más. Sí, perdón. Tal cual. Es tremenda la adoración ante el sol que se tuvo durante generaciones, porque llegamos al día de hoy, banderas de los países con el sol. Por ejemplo, los romanos que ponen a María o a Jesús o a los apóstoles ponen un sol atrás. Sí. Y la adoración al sol sigue re vigente Sí, sí. atrás de... Todas nuestras banderas del lado occidental en general tienen el sol, ¿no? La Argentina, la Ahora, uruguaya. todas las de Oriente tienen la luna también, ¿eh? Ah, La luna y mirá, las estrellas, ¿eh? mirá. Ajá, Mm, mira. Ojo con eso también. Es tremendo. La de Turquía, Una de tiniebla, otra de luz. Pero, Palestina. a ver, ¿se entiende, por ejemplo, cuando nosotros decimos, te preguntan a vos, horóscopo no, Sí, ¿de qué signo sos? Zodíaco, ¿Qué, claro. qué están diciendo con eso? O sea, naciste También. sos de Cáncer, entonces, ¿Qué energía opera en vos? exacto. Y sí. Exacto, ¿qué carácter tenés vos? Y de acuerdo a los astros que había en ese momento es que te generaron a vos un cierto tipo de carácter. Estamos diciendo más o menos lo mismo que estos tipos, pero 3.000, Claro. 4.000 años después. Sí. O sea, creyendo que hay una energización a través de los astros que produce en nosotros algo. Y era lo que querían ellos. Pero miren esto, y este es uno de los últimos que vamos a leer. El penúltimo. Josué, capítulo 10. Por favor, busquen esto y ajustense en los cinturones, diría un amigo peluquín. ¿Jueces? Josué. Josué Ah, 10. perdón. Josué. Josué 10. Para que me voy a acomodar. Sí. Sí, sí. Voy a sentar Prepárense bien. en 10. Verso 12. ¿Están todos sentados? ¿Vieron? ¿Recuerdan cuando decíamos que el sol se detuvo? Claro. Sí. Sí, es verdad. O sea, el sol se detuvo. Que siempre yo te Sí. traté de rantista por eso. Sí, exacto. Gracias. Tal cual. Por etiquetarme. Sí, sí. El sol se detuvo. Y uno dice, en serio, vos me estás diciendo que la Biblia dice que el sol se detuvo. Primero que el sol no se mueve, ¿no? Primero. Claro. Segundo, no solo dice que el sol se detuvo, sino que también la luna. Entonces hay más errores. Pero miren lo que dice Josué 10, verso 12. Dice, y Josué habló al Señor el día de Elohim, entregó al amorreo sometido a Israel, cuando los quebrantó en Gabaón. Y Bien, fue... sí. Perdón, o sea, acá Josué y todo su ejército acaba de derrotar a un ejército, ¿está bien? Sí. ¿Y cómo lo va a decir? Miren. Y fueron quebrantados ante los hijos de Israel. Y dijo Josué, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. ¿Qué está diciendo? A ver, José le está dando una orden al sol. Sí. Y le dice a la luna también que se frene. Paren un poco. O sea, ¿serio me están diciendo que Josué le está hablando al sol y el sol le obedece? Sí. ¿Qué quiere decir? A ver, verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Qué está diciendo acá? O Claro. sea, que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Por qué dice que entonces que el sol y la luna se frenaron? Claramente, por lo menos de lo que venimos hablando, en el tiempo de Josué, los paganos recibían su fuerza del sol y la luna. Exacto. Si estaban en medio de una batalla Entonces, y siendo energizados por los poderes del sol y la luna, Si se lo que frenó. Josué dije, basta su energía, se termina su Exacto, energía. se Se, frena el quedan sol y la sin luna. poder. nosotros podemos avanzar. Ujú. ¿Ven? ¿Me siguen ahí o no? ¿O estoy un poco Sí, loco sí, diciendo? No, no, está bien. Por lo menos tiene sentido todo lo que vení compartiendo. Claro, está bueno, sí. Está bueno. Ahora, entonces dice, se paró. Dice, está escrito esto en el libro de Hazer. Ahora, el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dale. O sea, vos me estás diciendo que el sol no se apresuró a ponerse. Esto es, otra vez, es un lenguaje que está expresando algo más que literalmente el sol parado, frenado ahí. Me está diciendo que
es como que Dios le quitó el poder a estos pueblos Claro. enemigos. Los hizo frenar de esos supuestos energizantes que tenían para usar la violencia. Y el pueblo de Israel pudo avanzar y pudo obtener la victoria, ¿no? Y dice, verso 14, y nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de ese, en que Dios atendiera la voz de un hombre, porque Dios guerreaba por Israel. Están peleando. Entonces, si Dios frenó al sol, es como diciendo, Dios tiene control sobre estos poderes. Claro. Tal cual. Él tiene... Ahora, verso 16. Pero aquellos, miren esto, pero aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en una cueva. ¿Por qué se escondieron en una cueva los 5 reyes enemigos? ¿Por qué salieron? ¿Qué simboliza que alguien se esconde? O sea, Sí, está derrotado. Está derrotado. Sí. Está asustado. Sí, ¿no? Claro, ¿Por qué está Sí, asustado? tiene miedo. Porque en quienes ponían su confianza ya no están más. Exacto. Si, Se apagaron. si a mí lo que me energiza es el sol, la luna, y ahora está frenado, lo frenaron. Chao, vámonos, vamos a esconder en una cueva. Lo peor de todo es que Apocalipsis dice lo mismo. Ujú. Vamos a Apocalipsis 6. Miren. Y por eso estamos, perdón que leemos Pensaba en Apocalipsis. muchos versículos. Nosotros pero, le avisamos, ¿viste? El que avisa no traiciona. Sí. pero necesitamos conectar porque la Biblia está conectada. Bueno, Es loco que a los cristianos le tenemos que andar pidiendo perdón por andar leyendo tanto la Sí, Biblia. tal ¿viste? cual. ¿Viste? Llegamos a un punto. Apocalipsis 6, Vamos a leer del verso 11. Presten atención al contexto, miren. 11 dice: Y a cada uno le fue dada una túnica blanca y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos que debían ser asesinados también como ellos. Bien, o sea que le dice, alguien le dice, che, esperen un poco, porque todavía faltan que mártires sigan sufriendo, ¿no? Testigos, Claro. mártires, ¿ok? Sí. Tienen que seguir muriendo. Ahora, miren lo que va a pasar, verso 12. Y vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto y el sol se oscureció como saco de arpilleras y la luna entera se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. ¿Y qué pasó? Y Verso los 15. reyes de la tierra y los magnates y los jefes militares y los ricos y los poderosos y todo esclavo y libre ellos mismos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Otra vez, la misma pregunta. También, sí. Quedaron derrotados. Exacto, porque están derrotados. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas perdieron su fuerza. Claro. Ya no los energizan más. Antes estaban matando a mártires hasta que Jesús abrió los rollos, frenó aquello que lo energizaba a estos violentos y estos violentos salieron corriendo. Y se escondieron es la misma frase que usó en Josué. Se frenó el sol y los tipos se escondieron en una cueva. Y acá está pasando lo mismo. El sol, las estrellas y el firmamento se cayó y los reyes de la tierra, los magnates, todos poderosos, ¿no? Poderes. Jefes militares ricos, poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿No? ¿Y qué dice? Miren el verso 16. Y el 16 dice: Y dijeron a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del corderito. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado ya, ¿y quién puede sostenerse en pie? ¿Ven? O sea, si estos tipos que estaban ejerciendo violencia contra estos testigos, ¿no? Que tienen el poder del espíritu, porque están energizados, por eso se dejan matar, porque tienen el mismo espíritu que se dejó asesinar en la cruz, ¿no? Hablando de Jesús. Estos poderes usaron esa violencia contra estos cristianos martirizados. Pero en un momento apareció uno, el Cordero, un corderito, pero que tiene autoridad, abrió los sellos Tal y dijo: cual. el sol, la luna y las estrellas se caen. Se terminó el poder de estos principados y potestades. Se terminó la hora de la potestad de las tinieblas. Se terminó. Y ahora estos que tenían poder para matar se fueron a esconder Tal cual. muy temerosos a los montes. Y le dijeron: que esos montes caigan sobre nosotros. No queremos estar frente al trono y a la ira del Cordero. Claro. ¿Está bien? Muy bueno. Entonces ahí es donde, para terminar, ¿no? Porque Jesús en Marcos 13 va a decir lo mismo. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias, dunamis, y las potencias en los cielos serán sacudidas. Para aquello que energiza. Aquello que energiza acaba de perder su poder. Claro.
acaba de perder su fuerza contra aquellos que usan el poder para violentar a otros, para menospreciar, para dejar en ridículo, para martirizar a aquellos que han entregado su vida como el Cordero, ¿no? Dejaron de tener esa influencia, de esos poderes, esos principados y esas potestades están perdiendo su fuerza. Por eso, en síntesis, para responder a la pregunta, ¿qué son esos principados y potestades y todo dominio y reino? Según Pablo, es aquel espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que impulsa a los hijos de desobediencia a mostrar violencia, inferiorizar a los demás, ridiculizar, competencia, celos, los frutos de la carne, ¿no? Amargura, disensiones, divisiones. Y Pablo está diciendo, ustedes no usen, por eso termina diciendo Efesios 2 diciendo, y Cristo en la cruz mató la enemistad que había entre estos dos. Ya no hay, este es importante y este no. Claro. No, ahora hay un solo nuevo hombre, que es la nueva humanidad que Dios está formando para que sean reyes y sacerdotes y puedan representar a través del amor mutuo, del sometimiento unos con otros, de la rendición, de la humillación, no de la soberbia y como leíamos recién, sino que la rendición podamos reflejar la autoridad que tenemos delegada por Dios para servir a otros. El poder, el dunamis que tenemos por medio del Espíritu para estar en sometimiento a otros, para servir a otros, para amar, para perdonar, para hacer todo lo que hizo Jesús estando en esta tierra, para expresar el carácter perfecto de un Dios que nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Claro. ¿Se entiende entonces? Muy bueno. Totalmente. Tremendo. Ahora tiene sentido cada vez que lea Sol, Ahora sí, Estrella tal cual, y el ahora ejército ya de los saben. cielos. Tiene sentido. Tal cual. Pues salí de la errancia ahí, me Sí, sacaste la sí, etiqueta sí, ahí. sí, Pero Ok. pará, entonces Seba Te voy se puede despegando decir un poquito. Poquito. que yo te defendí, Seba. Bueno, Sí, viste. sí, es cierto, es cierto. Ah, ¿viste? Sí, sí. Bien. Más Fuiste uno de allá los de- pocos que me defendiste, ¿viste? gracias. Más allá del sol, las estrellas, como para hacer esa figura, se puede decir que están, digamos, los espíritus contrarios a los de Cristo, los demonios y sus secuaces. Ahora, si vos le querés poner después más nombres y apellidos a esto... para no quedando está con bien, que literalmente la masa solar es la que... No, claramente. Para Claro. nosotros es una masa de energía, Tal cual. pero para los antiguos, esa masa de energía es lógico porque producía vida. Si Sí. se salía el sol, salía el fruto de la tierra. Claro. Es decir, ese sol tiene poder. Claro. ¿No entendía? Eso tiene poder, es lógico. Cae lluvia y sale el fruto, eso Claro. tiene poder. Entonces, obviamente que para ellos el sol, el Ra, era un dios, era un poder. Ujú. Y Jesús dice, mira cómo, o Dios dice, mira cómo lo freno. Tú, ahora todo tinieblas. Y Jesús dice, va a llegar un día donde se terminó la fuerza, dice, y el poder, el dunamis de las potencias de los cielos van a ser sacudidas. Claro. Claro. ¿Yo también? Y sí, todo ese poder de las potencias de los cielos no tiene nada que ver con el poder de Dios que obra en nosotros y Tal que puede cual. hacer mucho más de lo que podamos pedir o imaginar. Exacto. Que no tiene Tremendo. que ver con lo que uno cree que es poder, ¿no? Que lo veníamos meditando. Ahora me da más calafrío cuando dicen la fuerza del cielo. Las Qué ironía, potencias de los cielos. La gente entiende que es eso. La gente entiende que hay una fuerza en algún lugar. Claro. El horóscopo Sí, funciona. chico. No. Esas son las energizaciones de Sí. creer que hay Cada algo vez que no- más, cada Totalmente. vez más, tal cual, en todos lados, el ocultismo, todo. Tremendo. Bueno, Tremendo. chicos. ¿Cómo extrañamos estos Sí. hipervínculos? Tal cual, empezamos a ejercitar de ¿Viste? nuevo. Los la mareamos Biblia. un poco, pero bueno. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Así que bueno, pero ahora sigue esto. Sí. Sí, Sigue la programación. La programación de Peregrinos Team con Dios, yo y mi otro otro yo, yo. con Fede Tremendo. Schwatter. Así que le mandamos Fede, ahí un querido. saludo a Fede y se tienen que quedar porque viene el momento reflexivo No se del día. despeguen. En Muchas efecto, gracias. placebo y sugestión, tema que voy a desarrollar ahora, dice Fede. Ah, mira, justo. Ahí Es está. es efecto placebo y sugestión, tema que voy a desarrollar. Saludo, amigo, dice, hermoso programa. Un abrazo grande, Buenísimo. Fede. Muchas gracias Seba por venir. Te Gracias, esperamos Seba. para el próximo mes Obvio. El mes con que la, viene. con la columna de Seba. Ahí Acá está. estaremos. Chau a todos, gracias. Todopoderoso, el grande y majestuoso,